Hola a todos. ¿Cómo se encuentran? Aquí Ryolwex con un nuevo capítulo. Por fin. Después de tanto tiempo, por fin llegamos al capítulo que más ganas tenía de hacerlo. Muchas gracias al apoyo que ha recibido este fic para llegar a este capítulo. Hay otros que quiero hacer y de una les digo. Este fic tendrá segunda temporada. Pero no se preocupen, todavía falta para llegar a la segunda temporada. Otra cosa que aclarar, es que la llegada de los demás a Island, será detrás de cámara. ¿Por qué? Se estarán preguntando. Respuesta rápida, porque si no tener relleno. Ya basta de parloteo y vayamos a lo que vinieron. Hoy no habrá saludos. Pero en el próximo capítulo saludaré a quienes dejen sus comentarios sobre el capítulo. Sin más nada que añadir. Empecemos. Aclaraciones. Imágenes, música y fanarts. No me pertenecen. Créditos a sus respectivos autores. Solo me pertenece la historia. El héroe alienígena, Izuku con el Omnitrix y Chaketrix. Capítulo 31 en Island. Era un sábado bastante tranquilo, podrían pensar los demás. Pero esta vez no. En el hotel donde se hospeda el Pecoso y la Peliverde psíquica. Podemos ver a este primero en su habitación despertar. Izuku, es hoy, dijo para levantarse e ir directamente al baño. Se bañó y se cepilló los dientes y se vistió con ropa normal. Las aliens estaban viendo todo a través del Chaketrix y estaban felices de ver a su querido Peliverde de buen humor. Cleo, desde el Chaketrix, te ves muy feliz Izuku, dijo animada. Roselia, desde el Chaketrix, sí, ¿acaso es por la salida con los ojos pálidos o es interrumpida por el propio Izuku? Izuku, es normal que esté feliz. Hoy es la inauguración de la Expo. Quienes invité a venir por fin llegarán. Dijo muy emocionado. Flere, desde el Chaketrix, es cierto, hoy es la inauguración de esa exposición junto a esa fiesta. Yo creía que era porque ibas a reunirte con la chica llamada Hinata, para lo que acordaron ayer, dijo con un poco de molestia. El Peliverde se rascó la mejilla por eso, recordando lo que pasó ayer. Flashback. Viernes. Era mediodía. El Pecoso estaba en un acuario con la Peliverde psíquica junto a sus guardaespaldas para que los civiles no los molestaran. En un momento ambos se habían separado por accidente, tratando de evitar a una turba de fans de la heroína psíquica. Mente de Izuku. Me quedé muy atrás, ¿dónde estará ahora la señorita Fubuki? Pensaría empezando a buscarla. En su camino se había encontrado con la Ojipegla. Izuku. Oh, Hinata, hola. ¿Cómo estás? Dijo con una pequeña sonrisa por encontrársela de pronto. Hinata, hola, Midoriya-kun, alegra mucho verte. He estado bien, diría muy tímida y con un ligero rubor por encontrárselo de la nada. Izuku, me alegra saberlo, disculpa si esto te suena raro, pero... ¿no viste a una gran cantidad de hombres con trajes negro? Preguntó con vergüenza. Hinata, confundida, lo siento, pero no he visto a ninguno, respondió haciendo que el Pecoso baje la cabeza derrotado. Izuku, ok. Gracias por contestarme, dijo con una pequeña sonrisa. Hinata, Midoriya-kun, ¿puedo preguntarte algo? Dijo muy nerviosa. Izuku, por supuesto. Tú respondiste a una pregunta que te hice, veo justo que haga lo mismo por ti, dijo con tranquilidad. La Ojipegla se puso muy roja. Hinata, demasiado sonrojado, verás. Mañana será la inauguración de la Expo. Me preguntaba si quieres venir conmigo, sería agradable tener a un amigo haciéndome compañía en un evento tan importante, dijo muy nervioso y tartamudeando. Adentro del Chaketrix. Marin, ¿acaso escuché mal? Dijo apretando los dientes. Roxanne, no escuchaste mal, dijo con un tono lleno de enojo y celos. Kurumi ladró de molestia mientras hacía sonidos de perro enojado. Gloria, me sorprende en serio que ustedes tuvieran razón sobre que nuestro Izuku pueda enamorar a otras chicas sin esfuerzo, diría sorprendida y molesta. Kim, aún no sabemos si ella en verdad está interesada románticamente en Izuku, dijo con serenidad. Leviatán, ojalá sea así, no me gusta la idea de ese trato que llegaron con él, dijo con claro celos. Las demás, no eres la única. Dijeron al unísono. Afuera del Chaketrix. El Peliverde se sorprendió, pero luego respondió. Izuku, eso no será un problema, yo iba a ir a la inauguración y unos amigos también. Podemos estar en la inauguración todos juntos, dijo con una sonrisa sin saber qué intenciones tenía la Ojipegla. Ella tuvo dos reacciones. Felicidad porque él vendrá.
Un poco de disgusto por no poder estar a solas con su salvador de la infancia. Pero le vio el lado positivo, quizás podría llevarse bien con los conocidos de Izuku y quizás ser amiga de ellos. Izuku, en fin. Tengo que buscar a alguien, nos vemos mañana, dijo para alejarse e ir buscar a la peliverde psíquica. Hinata, alterada espera. Diría en voz alta. El peliverde se detuvo para voltearse a verla. Hinata, demasiado nerviosa y tartamudeando, sé que, esto tú, puede sonar raro. Pero, si no te molesta, yo quisiera escucharte tocar tu teclado eléctrico esa canción, antes de regresar a Hiroshima, diría muy apenada y mirando el suelo. El peliverde junto a las aliens se había sorprendido demasiado. Luego se sonrojó demasiado por lo que ella le pidió. Izuku, bueno. No veo por qué no, dijo demasiado nervioso. La peli azul y muy oscuro se había alegrado por la respuesta positiva del peliverde. Hinata, ¿de verdad? Te lo agradezco mucho, diría con una bonita sonrisa. El pecoso solo se rascó la mejilla avergonzado por lo que acaba de prometer. Fin del flashback. Izuku, solo quiere escuchar esa canción, sinceramente fue algo que salió de mi corazón y pude escribirlo en una libreta. Pero no sé cómo llevarla a un formato normal, aunque solo quería oírla en el teclado eléctrico, qué suerte que mejore, dijo para sacar el teclado eléctrico y llevarlo a un estuche grande y llevarlo en la espalda. Cristal, desde el Chaketrix, has mejorado bastante con ese teclado eléctrico, pero ¿cuándo vas a empezar a practicar con la guitarra?, preguntó curiosa. Izuku, ya será cuando regrese a casa, respondió listo para salir. Iba a abrir la puerta. Cuando lo hizo se topó con la peliverde psíquica. Izuku, oh. Buenos días señorita Fubuki, dijo con normalidad. Fubuki, buenos días, nota el estuche del teclado eléctrico en su espalda, ¿a dónde vas con eso, si se puede saber?, pregunta educadamente. Izuku, verás, una amiga que hice aquí, me pidió ayer si podía tocarlo, después de todo. Ella fue la primera en oírme tocar el teclado después de mucho tiempo, admitió avergonzado. La peliverde psíquica se veía tranquila por fuera, pero por dentro sentía un sentimiento de proteger al peliverde. Izuku, y después iba a ir al aeropuerto a buscar a quienes invite a venir aquí a Island, dijo con una sonrisa. Fubuki, ya veo, entonces no te molestará que vaya contigo, dijo sorprendiendo de gran manera al pecoso. Izuku, ¿está hablando en serio? No me malentienda. Pensé que usted tenía cosas importantes que hacer, diría sorprendido. Fubuki, no tengo nada que hacer. Aparte, a mí también me gustaría escuchar cómo tocas después de tantas horas de práctica que tuviste con el teclado eléctrico, dijo con tranquilidad. Mente de Fubuki, bien, así no pensará que quiero ver si sus amigos son buenas influencias. No pienso permitir que una persona con personalidad de ese tal Bakugou Katsuki entre en tu vida, pensaría con seriedad recordando al pelicenizo. Izuku, está bien, supongo que mis amigos estarán sorprendidos de verme con una heroína de su categoría, dijo para irse junto con la peliverde psíquica. Primero desayuno para después salir del hotel con la heroína psíquica. Fubuki llevaba un conjunto que la hacía pasar desapercibido por los civiles, para así no traer a sus guardaespaldas y darles un día libre. Nota del autor. Canónicamente Fubuki es una buena jefa o bueno, mínimo un gran número de personas la querrían como jefa, fin de la nota. Ambos habían llegado al sitio donde el pecoso se encontraría con la ojipegla. No tuvieron que esperar tanto, ya que llegó. Izuku, hola, Hinata-san, saludó el peliverde con una sonrisa. Hinata, buenos días, Midoriya-kun, nota la presencia de la peliverde psíquica, Midoriya-kun, ¿quién es la señorita?, diría demasiado nerviosa y temblorosa. Estaba así debido a la mirada feroz que le daba Fubuki, de esas que te da un animal que te arrancará la carne. Izuku, oh, bueno ella es, no sabía si decirle que era ventisca o llamarla por su verdadero nombre, Fubuki. Me presento, soy Fubuki, dijo con tranquilidad pero sin dejar de mirar a la ojipegla. Hinata, ok, señorita Fubuki, diría muy nerviosa y asustada. Mente de Hinata, ¿por qué me mira así? ¿Acaso le caí mal?, pensaba muy asustada. Mente de Fubuki, de todas las personas que podía relacionarse Izuku-chan. Tenía que ser un miembro de la familia Hyuga, pensaba con demasiado asco al solo pensar el apellido. Izuku, notando la obvia tensión, bueno, señorita Fubuki, ella es Hinata, la amiga de la que hablé, dijo tratando de aliviar el ambiente. Sin darse cuenta lo arruinó. Mente de Fubuki, ¿la llamó por su primer nombre?
¿Acaso no sabe que ella pertenece a una de las familias más ricas de Japón, superando a los Yaoyorozu, y que técnicamente el Hyuga principal es uno de los trabajadores de la presidenta de la comisión de héroes, y que todos son unos extremistas? Pensaba con mucha seriedad y con ganas de alejar al pecoso de la chica que tiene de frente. El ambiente era tan aterrador, que hasta las aliens del Chaketrix tenían un poco de miedo, menos Spectra, Bárbara y Elena. Mente de Izuku. Dios, si existes, por favor, manda algo que me salve de esta situación, pensaría suplicante. Y como si Dios escuchara sus plegarias, algo pasó. Por detrás, alguien le toca su hombro. Él volteó bastante rápido y vio quién fue. Izuku. ¿Qué, Kendo-san? Diría sorprendido de ver a la peli naranja ahora. Kendo. Hola Midoriya-san, me alegra mucho encontrarte, dijo con una sonrisa. Izuku. También me alegra verte, más porque ahora sé que si aceptaste mi invitación, dijo feliz y rascándose la cabeza. La peli naranja iba a hablar, pero es interrumpida por la peli verde psíquica. Fubuki. Ejem. Llamando la atención de ambos, no es por interrumpirlos, pero se puede. ¿Quién eres?, dijo cruzada de brazos y con mucha seriedad. La peli naranja por un momento no sabía quién era, hasta que su mente hizo clic y se puso muy pálida. Kendo. Usted fue interrumpida por el peliverde. Izuku. Viendo a Fubuki, ella es una compañera de la UA, su nombre es Kendo Itsuka, presidenta de la clase 1B, diría presentando a la peli naranja. La peli verde psíquica entrecierra los ojos, mirando de forma analítica a Kendo. La peli naranja estaba paralizada, nunca se esperó encontrarse al peliverde con la segunda heroína más fuerte de Japón. Era como un sueño y a la vez como una pesadilla tener frente a ti una heroína de tan alto renombre. Fubuki. Así que son compañeros, es bueno saberlo. Ya más calmada, mi nombre es Fubuki, un placer, dijo con educación y con una mirada que decía que no la llamé por su nombre de heroína. Kendo. También es un placer, dijo muy nerviosa por hablar con ventisca. Mente de Hinata. Me siento fuera de lugar aquí, pensó con la mirada baja. Kendo. Disculpa Midoriya-san, pero ¿quién es la chica que te acompaña con la señorita Fubuki? Preguntaría notando la presencia de Hinata. Izuku. Oh, cierto. Qué descortés de mi parte. Kendo-san, ella es Hinata, una amiga que hice aquí, la presentaría apuntando a la nombrada. Hinata. Un placer conocerte, diría tímidamente. Mente de Kendo. Su actitud me recuerda a la de Komori-san, pensaría recordando a su compañera de la clase 1B. Kendo. También es un placer conocerte, dijo con una sonrisa amistosa. Mente de Hinata. Ella no parece saber nada de mi familia, que alivió, pensó aliviada. Izuku. A propósito Kendo-san, ¿a qué hora llegaste a Island? Preguntó con curiosidad. Kendo. Llegamos como a las 4 de la mañana, respondió con tranquilidad. Izuku. Las 4 de la mañana, sacando su teléfono y viendo la hora, actualmente son las 8:07 am, así que llegaste hace 4 horas, dijo sacando las cuentas. Kendo. Exacto, respondió con una sonrisa. Iban a seguir conversando, hasta que Ojiperla había levantado la voz. Hinata. No puede ser, apuntando a una parte ahí está All Might. Diría con gran emoción. Efectivamente, ahí estaba el héroe número 1 de Japón junto. Izuku. Togata Senpai. Diría para ir a esa dirección. La Ojiperla lo seguiría detrás. Kendo. Espera Midoriya-san, diría para ir a seguirlo. La peli verde psíquica se quedó ahí parada en blanco. Mente de Fubuki. Este será un largo día, pensaba para ir a seguirlos. Con los dos rubios mamados. Ambos tenían una conversación peculiar. All Might. No pensaba que íbamos a perder el tiempo, vamos a llegar tarde. Diría mientras se limpiaba la cara que estaba manchado de lápiz labial. Togata. ¿Llegar tarde? ¿A dónde?, preguntó curioso con su cara sonriente. Cuando el símbolo de la paz iba a responder, escucharon a alguien acercarse hacia ellos. Izuku. Llegando y estando frente al Tintín, Togata Senpai, si vino, diría feliz creyendo que él había aceptado su invitación. Togata. Hola, Midoriya-kun, me alegra verte, dijo con su característica sonrisa. All Might. Levemente sorprendido, joven Midoriya, qué gran sorpresa verlo aquí, dijo sin abandonar su sonrisa marca símbolo de paz. Izuku. También es una gran sorpresa verlo aquí, All Might Sensei, diría rascándose la cabeza. Nota los nervios de la Ojiperla y luego tuvo una idea. Izuku. Disculpe, All Might Sensei. ¿No le molestaría darle su autógrafo a mi amiga Hinata?, pediría un poco apenado. Eso sorprendió y sonrojó demasiado a la susodicha. All Might.
Por supuesto. No hay problema. Solo necesito un lápiz y un papel, dijo sin ninguna molestia. El peliverde sacó de su cabello una libreta y un lápiz. Mente de Togata y All Might. ¿Llevaba eso en su cabeza todo este tiempo? Pensaron al unísono. El pecoso arrancó un pedazo de papel de su libreta y se la dio al símbolo de paz junto al lápiz. Este lo firmó y se lo dio a la hojiperla. Hinata. Muchas gracias, agradecería haciendo una reverencia y con un sonrojo de la vergüenza. All Might. Jajaja, no hay de qué, jovencita, dijo con un pulgar en alto. La peli naranja por fin había llegado con ellos. Kendo. Por fin, fijando su vista en los dos rubios musculosos, es una gran sorpresa verlo aquí. All Might Sensei, diría respetuosa. El susodicho solo podría confirmar. Kendo. Un segundo, viendo al Tintín, ¿tú no eres uno de los tres grandes? Togata miró, dijo sorprendida. Togata. Sí, ese soy yo, dijo sonriente. La peli naranja miraría al pecoso. Kendo. Primero a Ado Senpai y ahora conoces a Togata Senpai, solo faltaría a Mahiki Senpai. El peliverde empezó a rascarse la cabeza avergonzado mientras se reía, eso me confirma que también lo conoces, diría ya sin sorprenderse. La peliverde psíquica también llegaría y la expresión de All Might cambiaría a una de verdadera sorpresa y el de Togata lo mismo junto a un poco de miedo. Fubuki. Hola, All Might, diría con educación y cruzada de brazos. All Might. Hola, Fubuki, ¿cómo has estado? Diría sudando frío. Para All Might, hablar con una de las hermanas psíquicas es peor que estar en una habitación a solas con Endeavor. Ya que una de ellas si quiere le da una torsión testicular y de las feas. Y antes de que algo pase, se escucharon unos sonidos de resorte. Todos fijaron su mirada en el origen del sonido. Era Melissa en un mono saltarín. Melissa, tío Might. Diría para saltar a abrazar al símbolo de paz. Estela había atrapado para también abrazarla con felicidad. All Might. Melissa. Diría muy contento. Melissa, ¿cuánto tiempo? Me alegra que hayas venido. Diría aún en los brazos del símbolo de paz. All Might. Gracias por invitarme. Pero vaya, jovencita, casi no te reconozco. Has crecido mucho. Dijo con felicidad. Melissa, ya tengo 17. Ahora peso más que antes, ¿verdad? Preguntaría animada. All Might, no tanto. Diría igual de animado para bajarla al suelo. Los presentes estaban confundidos, menos el pecoso, ya que se hacía una idea de qué vínculo tenía esos dos. Melissa, me alegra que sigas como siempre, tío Might. Lo siento por llegar tarde. Estaba muy centrada en el experimento que perdí la noción del tiempo, diría por la hora en que llegó. All Might. Ajaja, no te preocupes, dijo sin ninguna molestia. Izuku. Hola Melissa, dijo para llamar la atención de la rubia de lentes. Melissa. Percatándose de su presencia, Midoriya-kun, no te había visto ahí, diría en tono de disculpa. Izuku. No te preocupes, estoy acostumbrado a eso, dijo sin darle importancia. Kendo. Midoriya-san, ¿la conoces? Preguntaría curiosa. La hojiperla se quedó callada, iba a hacer la misma pregunta pero la peli naranja se adelantó. Él iba a responder, pero la rubia de lentes se le adelantó. Melissa. Sí nos conocemos desde que llegó aquí con la señorita Ventisca, dijo haciendo que el Tintín con esteroides y la hojiperla abran enormemente los ojos. Mente de Hinata. Ven, Ventisca del infierno, pensaría muy asustada para mirar con mucho miedo a la peliverde psíquica. Togata. Wow, Midoriya-kun, no sabía que estabas acompañado de la segunda heroína más poderosa de Japón, dijo sorprendido y apenando mucho al peliverde. Izuku. Después les explico, diría avergonzado. All Might. Vaya, eso es una gran sorpresa, dijo mientras miraba al pecoso fijamente. En fin. ¿Dónde está Dave? Le preguntaría a la rubia inventora. Melissa. En su laboratorio. Parece que por fin ha terminado la primera fase de un experimento que llevaba años trabajando, así que te invite a la isla como sorpresa para celebrarlo, dijo con la seña de secreto. All Might. ¿Con qué era eso? Por cierto, ¿qué anda investigando Dave? Preguntó con curiosidad. Melissa. Dijo que es algo confidencial y no me ha dicho nada, respondió con una mano en la barbilla. All Might. Los científicos se toman las cosas muy en serio, ¿eh? Dijo mientras recuerda cómo era la actitud del científico. Mente de Hinata. Me siento muy fuera de lugar aquí, pensaría bastante incómoda. Mente de Fubuki. Debería irme y llevarme a Izuku-chan, esto parece confidencial, pensaría cruzada de brazos. Mente de Togata.
Qué bueno que Nejire no está con nosotros, ella sin duda haría bastantes preguntas sobre esta situación, pensaría recordando la actitud de la peli celeste. Mente de Kendo. Qué incómodo es esto, pensaría bastante incómoda. Mente de Izuku. Creo que sería mejor que me fuera ahora con los demás y le demos privacidad, pensaría mientras se iba acercando a la hojiperla. All Might. Ah, joven Togata, ella es hija de mi amigo, dijo mirando al Tintín con esteroides. Melissa. Soy Melissa Shield, lamento no haberme presentado como se debe, espero que puedan todos ustedes perdonarme, diría apenada. Los demás menos Izuku y Fubuki. Descuida, no hay problema, dirían sin rencores. Melissa, acercándose a Togata, encantada de conocerte Togata, diría para extender su mano. Togata. Igualmente, soy Togata Mirio, encantado de conocerte Shield-san. Soy del tercer año del curso de héroes de la Academia UA, dijo mientras le estrechaba su mano con la de la rubia de lentes. Melissa. Academia UA. ¿Vas a la misma academia que Midoriya? Eso significa que estás con el tío Mig, diría recordando cuando el peliverde se presentó. Togata. Exactamente, Midoriya-kun es mi Koa y All Might, es nuestro sensei que nos instruye en las prácticas de héroes de la academia, explicaría con su cara amistosa. All Might. Ambos van a ser héroes. Junto a la jovencita Kendo, dijo sin dejar de lado a la peli naranja. Melissa. Mirando al Tintín y a la peli naranja. Wow, no me creo que ustedes tres sean alumnos del tío Might. Tienen un futuro prometedor. Diría con emoción viendo a los tres que estudian en la UA. Kendo. Aún seguimos entrenando para ser héroes, soy Kendo Itsuka, un placer Shield-san, diría con cortesía mientras extendía su mano. Melissa. Es un placer, pero puedes llamarme Melissa, no soy japonés así que no tienes que dirigirte a mí por mi apellido, diría para estrechar su mano con la peli naranja. Luego fijó su vista en la peli azul oscuro. Melissa. ¿Y tú quién eres, si me permites saberlo? Diría mirando a Hinata. Hinata. Yo, apuntándose tímidamente a su rostro, soy Hinata, diría avergonzada. Melissa. Es un gusto, mirando a la peli naranja y al Tintín. ¿Qué clase de dones tienen? Preguntaría inspeccionando a la peli naranja y al Tintín que llevan sus respectivos trajes de héroes. Kendo. Mi don me permite agrandar mis brazos, diría sin ningún problema de revelar su don. Togata. Mi don se llama permeabilidad. Me permite atravesar cualquier cosa y también tengo uno de acumulación de energía, aumenta mi fuerza y velocidad, explicaría sin revelar tanto de su don. Melissa. Inspeccionando sus trajes no están nada mal pero, mirando a Kendo, parece un simple traje chino. No veo ningún equipo de apoyo o un soporte, diría haciendo que la peli naranja se incomode. Kendo. Si tienes razón, este es el primer del diseño de mi traje de heroína. Los de la UA lo hicieron con mis especificaciones y por mi don, pero es el segundo que hacen, el primero era igual a este, aunque Midoriya-san le hizo mejoras notables, un compañero mío se deshizo de él y no tuve más opción que pedir que me lo volvieran a hacer, pero Midoriya-san tenía los planos de las mejoras de mi traje y por ahora tengo el diseño estándar, diría con clara molestia recordando la estupidez que hizo Monoma. Eso llamó enormemente la atención del Tintín con esteroides. Togata. Ahora que recuerdo, ¿fuiste tú quien le hizo el nuevo traje a Midnight Sensei, no? Preguntó. La heroína psíquica prestó demasiada atención en eso. Izuku. Avergonzado, sí fui yo, en el festival deportivo ella me reveló que nadie quería hacerle un mejor traje, yo me ofrecí y le hice dos, uno diseñado por mis entidades y otro que lo hice completamente yo incluyendo el diseño, dijo mientras movía los brazos en su explicación. Togata. Increíble. ¿De casualidad no podrías hacerme uno a mí también? Pues la verdad creo que unos detalles no le vendrían mal, pidió educado y con su actitud amistosa. Izuku. Claro, pero no podría hacer ningún equipo de apoyo para ti, debido a tu don, dijo haciendo entender al Tintín. Melissa. Ah, entonces no se puede hacer nada con él, bueno, diría para tener completa atención a la peli naranja. Mente de Togata. Parece que ya no le interesa saber de mí, pensaría viendo ahora que la rubia americana tenía total atención a Kendo, All Might. Ajam, Melissa, ya es la hora, dijo llamando la atención de la susodicha. Melissa. Lo siento. Me he distraído, tenemos que darnos prisa y hacer feliz a papá. Mirando al pecoso y a los demás, Midoriya-san, me gustaría reunirme con ustedes en la pre-exhibición de la iExpo, diría con una expresión feliz. Izuku. Sí, no hay problema en eso, respondió con una sonrisa. Melissa. Excelente, mirando a All Might por aquí tío Might. Diría para que el héroe número 1 la siga. All Might.
Vamos, joven Togata, dijo para que el Tintín asienta en confirmación. Togata. Midoriya-kun, yo también voy a ir con ustedes a la pre-exhibición, nos vemos hasta entonces, dijo para irse con el héroe número 1. Esto confundió al peliverde. Izuku, ¿por qué va con ellos? Susurraría confundido. Kendo, Midoriya-san, llamando su atención, creo sería mejor que te lleve con los demás y les des una explicación del por qué no los invitaste a venir, dijo haciendo que el peliverde la dé la cabeza. Izuku, ¿y por qué tendría que darles una explicación? Preguntó dudoso. Kendo, pues se enteraron que me habías invitado a mí y a Tsume-san, y por lo que puedo ver, también a un senpai, pero no uno de ellos y eso los ofendió, supongo, diría haciendo que el peliverde sude frío. Mente de Izuku. Rayos, no pensé que se lo tomarían muy mal, pensó nervioso. Bárbara, desde el Chaketrix, ¿y qué les importa a esos tontos lo que haga Izuku y que no? Diría muy molesta. Roxanne, desde el Chaketrix, la gata con problemas de ira tiene razón. ¿Qué les importa si Izuku no los invito? Él tiene sus motivos, diría con irritación. Bárbara, desde el Chaketrix, ¿a quién llamas gata con problemas de ira? Maldita sacó de pulgas. Gritaría furiosa. Kendo, sorprendida, espera un momento, pueden comunicarse desde adentro del equipo de apoyo, diría viendo al peliverde. Izuku, jeje, sí, es una función que vino con la mejora de mis equipos de apoyo, dijo mientras se ríe incómodo. Kendo, entiendo, ahora que me doy cuenta, tus equipos de apoyo tienen un nuevo diseño, diría mirando los relojes. La peli naranja miraría en una dirección. Kendo, ahora, lo mejor sería que vengas conmigo para reunirnos con los demás, ¿ok? Diría que el pecoso asienta. La peli naranja empezaría a caminar en la dirección en donde se hospeda, mientras el pecoso, la heroína psíquica y la hojiperla la sigan. Durante el camino el peliverde ha estado conversando con la peli naranja. Izuku, espera, entonces me estás diciendo que ya no eres parte de la clase 1B, dijo verdaderamente sorprendido. Kendo, créeme fue una verdadera sorpresa para todos, más para mí, admitió con una expresión llena de tranquilidad. Izuku, pero si normalmente solo hay 20 estudiantes por cada clase y curso, ¿a quién de la clase 1 sacaron y quién tomó tu lugar en el 1B? Preguntó con mucha curiosidad fingida. Él ya sabía quién pudo ser expulsado. Pero era mejor hacerse el tonto. Kendo, por lo que sé, quien fue expulsado era el rubio con don explosivo, diría con una mano en la barbilla. Adentro del Chaketrix. Las aliens se pusieron a celebrar al saber que Bakugou Katsuki fue expulsado de la UA. Las aliens, se hizo justicia, gritarían mientras celebraban. Hasta la Ectonuite se puso demasiado contenta al saber que el desgraciado que atormentó a su amado por fin pagará las consecuencias. Afuera del Chaketrix. Izuku, así que... Al que expulsaron fue a Bakugou, dijo con un tono neutral. Kendo, sí, era él, respondió sin darle importancia a ese tipo. Mente de Izuku, así que ya lo expulsaron, me preguntó cómo estarán el tío Masaru y la tía Mitsuki. De seguro deben de estar decepcionados de él, pensaría con un poco de preocupación por sus tíos que no son de sangre. En Japón. En la residencia Bakugou, podemos ver a un Masaru desmayado. Mientras que su esposa, tenía una prueba de embarazo positiva. Mitsuki, se lo tomó mejor de lo esperaba, pensó con una cara normal para después cargar a su marido y llevarlo a la habitación. De vuelta a Island. Kendo, y quien tomó mi lugar en la clase 1B, fue un chico de nombre Shinzo Itoshi, dijo recordando el momento el que lo supo. Mente de Izuku, así que lo logró, pensaría recordando cuando se enfrentaron en el festival deportivo. Izuku, ¿y cómo se lo tomaron mis compañeros y los de 1B? Preguntó haciendo que la peli naranja tenga una sonrisa. Kendo, los de 1A se lo tomaron muy bien, me dieron la bienvenida de buena forma. Y con mis antiguos compañeros, solo diré que la mayoría se lo tomaron bien, como Ibara-san, Yui-san, Awatse-kun, Tetsutetsu-kun, Kaibara-kun y Shishida-kun. Mientras que otros no querían que me fuera y Monoma, con una expresión llena de molestia, me llamo traidora, que era una deshonra de presidenta por irme a otra clase y siendo los tontos, egocéntricos y inútiles de la clase 1A, dijo haciendo que el peliverde tengo una expresión de disgusto. Izuku, ¿en serio? ¿Qué fue lo que le hicimos a Monoma para que nos odie tanto? Preguntaría con una mueca de disgusto. Kendo, no lo sé. Ahora solo siento lástima por mis antiguos compañeros, que tendrán que aguantarlo sin que yo lo noquee, dijo sintiendo lástima por sus compañeros. Mientras seguían conversando. Hinata veía con tristeza su conversación, sintiéndose como una mera metida. Mente de Hinata,
Quizás sea mejor que los deje solos, pensaría para irse lentamente. En ese momento, el peliverde volteó la mirada, notando que la hojiperla se alejaba de ellos. Izuku. ¿Hinata? ¿A dónde vas?, preguntó con duda. La nombrada se puso demasiado nerviosa al ser descubierta. Hinata, bueno, y yo sabía qué decirle. En ese momento, alguien había abrazado al peliverde por la espalda. Izuku. Gritaría por ser repentinamente abrazado por alguien. Volteó la mirada y se dio cuenta que era Atsume. Por fin te encuentro, Midoriya-kun. Diría bastante feliz sin soltar al peliverde. Izuku. Atsume-san, dijo sorprendido de que ella lo abracé. Kendo. Parece que ella nos encontró, diría con una pequeña sonrisa. La peliverde psíquica tenía una ceja levantada al ver a la peligrosa inventora abrazar a su discípulo. La hojiperla bajó la cabeza, al sentir un dolor en el pecho. Luego llegó Ado junto a Midnight en ropa civil. Ado. Midoriya-kun. Uniéndose al abrazo, qué gusto verte aquí. ¿Cómo fueron tus días aquí en Island? ¿Qué fue lo más interesante que hiciste? ¿Ya te encontraste con Mirio-kun? Bombardearía de preguntas al pobre peliverde que se estaba quedando sin aire por el abrazo de las dos femeninas. Hinata, alarmada, oigan, paren, se está asfixiando, diría viendo cómo el peliverde se ponía morado. Ambas femeninas lo soltaron y el pecoso cayó de luces respirando profundamente. Izuku. Gracias, Hinata, san, dijo mientras tomaba varias bocanadas de aire. La hojiperla solo asintió muy aliviada de que su amigo esté bien. Kayama. Qué bonita coincidencia, ¿no? Midoriya-kun, diría acercándose a él con su característico tono de coquetería. Pero luego sintió un instinto asesino. Fijó su mirada en el causante y quedó pálida. La causante era la propia Fubuki, que empezaba a perder la paciencia. Y se estaba preguntando seriamente varias cosas: si el pecoso es un mujeriego, es tan bueno que atrae a las mujeres, o el que desea que no sea posible, que ellas buscan aprovecharse de su nobleza. Izuku. Kayama-sensei, al final acepto mi invitación, dijo con una pequeña sonrisa mientras se levantaba. Kayama. Sí, aunque no debiste de hacerlo, te agradezco mucho que me invitarás a mí y no a otros de tus amigos, diría con una pequeña sonrisa saliendo del shock de tener a Ventisca cerca. Izuku. Le dije que le iba a agradecer por haberme defendido en esa entrevista, dijo mientras recuerda la promesa que hizo. La peli púrpura oscura solo suspiraría, el peliverde sí que era una buena persona. La heroína psíquica se acercó a ella estando frente a frente. Fubuki. Es una grata sorpresa verte aquí, Kayama, diría con un tono educado. Kayama. Para mí también es una sorpresa verte, Fubuki, ¿cómo has estado?, diría con una sonrisa para ocultar su creciente temor de lo que puede hacer la psíquica. Mientras esta conversación surgía, el pecoso conversaba con la peligrosa inventora y su senpai de cabello celeste. Izuku. Mirando a Dou, entonces. Togata-senpai fue invitado por All Might a venir aquí y te dio mi invitación para estar aquí, dijo comprendiendo el por qué se fue con el símbolo de la paz. Adou. Eso pasó. Me alegra bastante estar aquí, diría con creciente emoción. Izuku. Te entiendo, es una verdadera lástima que Amahiki-senpai no haya podido venir. Hubiera sido estupendo tenerlos a los tres juntos, expresó con una expresión resiliente. Adou. Sí. Pero estoy segura que debe de estar haciendo algo interesante, diría segura de sus palabras. Con el Sasuke barato. Estaba cagado de los nervios, debido a que estaba en un parque, sentado en una banca junto a una linda chica de cabello rosa y una gran frente. Mente de Amahiki. No la cagues, no la cagues, no la cagues, pensaba demasiado asustado y con ganas de que la tierra se lo trague. De vuelta a Island. Ahora el grupo conformado por más personas. Las dos adultas conversaban con tranquilidad, aunque Kayama estaba un poco tensa por hablar con la persona que si se le da la gana, puede usar su influencia de heroína del gobierno para destruir su carrera de heroína. La peliceleste hablaba con la hojiperla. Al principio la bombardeó de preguntas como, ¿cuál es tu nombre? ¿Y tú, Don? ¿En cuál academia vas? Al inicio la chica de ojos pálidos se sintió bastante abrumada, pero se sintió muy feliz al tener ahora a alguien con quien hablar, pues la peliceleste podía entender muy bien lo que ella dice. Mientras que el peliverde tenía una conversación típica con Atsume. Atsume. Entonces, ahora tus equipos de apoyo mejoraron y tus entidades pueden hablar con todos nosotros desde adentro, diría emocionada. Izuku. Exacto, afirmó con una cara llena de tranquilidad. Liz.
Desde el Chaquetrix, ahora podemos hablar con ustedes sin la necesidad de salir, diría con educación. Atsume. Agarrando el brazo izquierdo del peliverde, ¿pueden decirme cómo es adentro de ese increíble bebé, con todo y detalles? Pediría con su actitud característica. Terra. Desde el Chaquetrix, se ve como una sala de operaciones, pero quitándole los paneles y reemplazalo con hologramas, cápsulas y una inteligencia artificial, ahí todo es color rosa, respondió viendo el interior del reloj rosado. Atsume. Oh vamos, ¿puede ser más específica? ¿Qué material está hecha las paredes? ¿Cómo es su sistema operativo? Seguiría preguntando sobre el sistema del Chaquetrix. Bárbara. Desde el Chaquetrix, déjame decirte una cosa peligrosada con posibles tendencias robofílicas, a Bárbara no le gusta que sigas molestando y si no te callas, voy a encontrar la manera de salir y te voy a romper el Q/0, gritaría con mucha irritación. Izuku. Lo siento Atsume-san, pero es mejor que no sigas. Bárbara no dijo eso a modo de chiste, dijo para apartar su mano de la pelirrosada. Atsume. Oh, por favor. Quiero saber más sobre esos relojes, diría con insistencia. Shiba. Desde el Chaquetrix, cállese de una buena vez mujer, a propósito Izuku, las demás desde aquí podemos ver a lo lejos a las dos hermanas con tremendas tramas a lo lejos, diría con irritación de la insistencia de la pelirrosada. El peliverde no entendió a quiénes se refería específicamente la alien de 4 brazos. Hasta que miró a su alrededor y a lo lejos, las vio. Mente de Izuku. Ahí están, pensó con una enorme sonrisa. Pues a quienes vio eran las dos hermanas Uzaki. Sin pensarlo 2 veces va en dirección en donde estaban a quienes vio, todo esto siendo visto por el resto de las chicas y las 2 mujeres adultas. Adou. ¿A dónde va Midoriya-kun? Diría confundida. Kendo. Lo mejor es seguirlo para no perderlo de vista, diría para seguir al peliverde. La peliceleste también lo sigue al igual que la femenina de ojos pálidos. Las 2 adultas también se dispusieron a seguir al pecoso y la peli púrpura oscura arrastró a la peligrosa inventora. Con las 2 hermanas de pelo gris. Ambas iban caminando mientras miraban todo lo que tenía que ofrecer a Island. Yanagi. Este lugar es impresionante, hay varios puestos de comida, tiendas de cualquier tipo de cosas que no se encuentran con facilidad, diría mientras tenía una expresión muy feliz. Uzaki. También tiene un montón de atracciones, este sitio sin duda es muy divertido. Ya no puedo ver la hora de ver a Midoriya-kun, diría con una amplia sonrisa. Yanagi. Yo tampoco, diría con un pequeño rubor. Empezaron a escuchar que alguien las llamaba por sus nombres. Buscaron al responsable. Hasta dar con él, que era el peliverde. Izuku. Uzaki-san, Yanagi-chan, me alegro que estén aquí, dijo ahora estando enfrente de ambas. Uzaki. Midoriya-kun. Qué bien que por fin estemos los 3 juntos. Admito que fue una sorpresa enorme que nos hayas invitado a venir a este fabuloso lugar, aunque no te culpo, no todos podrían resistirse a invitar a 2 chicas bastante atractivas, diría de forma juguetona. Izuku. Un poquito avergonzado, yo solo las invité porque fueron las primeras en las que pensé, también para que pudiéramos divertir todos juntos, dijo ya tranquilo y con una sonrisa amable. Mente de Izuku. No tosas, pensaba aguantando las ganas de toser. Yanagi. Entonces, ¿qué estamos esperando? Tomando el brazo del peliverde, vamos a divertirnos los 3, diría con un rubor en sus mejillas y una sonrisa. Uzaki. Cierto, ¿qué estamos esperando? Diría para agarrar el otro brazo del peliverde y arrastrarlo con su hermana. Izuku. Esperen chicas, yo no vengo solo, decía mientras era arrastrado por las hermanas de pelo gris. En ese momento preciso, Kendo se había puesto delante de las 2 hermanas. Kendo. Disculpa, pero ¿a dónde creen que llevan a Midoriya-san? Diría para que las 2 hermanas se miren entre sí. Uzaki. Midoriya-kun, ella no es la chica que estaba contigo en el tren cuando nos salvaste de esa cosa de piel negra y pico de pájaro en Osu, preguntaría viendo al nombrado. Izuku. Sí es ella, mirando a Kendo. Kendo-san, te presento a Uzaki-ana y Uzaki Yanagi, a ella también las había invitado a venir aquí a Island, dijo mientras las presentaba. Adentro del Chaquetrix. Megar. Con las 2 hermanas, ya serían todas personas que Izuku invitó, diría haciendo un conteo. Geopatra. Ahora solo debe encontrarse con sus compañeros de clase y ya estarían todos, diría para que las demás asientan. Gloria. Tengo curiosidad por cómo se ven, solo nos han descrito cómo son, diría con demasiada curiosidad. Afuera del Chaquetrix. La peli naranja veía a las 2 hermanas y su mente hizo clic.
Kendo. Ah, ahora sí las recuerdos, diría recordando el incidente de Osu. El resto de las acompañantes del pecoso por fin los alcanzaron. Izuku. Qué bien, por fin están todas las personas que invité, más 3, dijo ahora contento de tener a las personas que invitó a Island. Yanagi. Disculpa Midoriya-kun, según lo que acabas de decir, entonces invitaste a todas las que están aquí, diría señalando a todas. Izuku. Bueno, la mayoría sí, solo 3 de ellas son coincidencias, admitió mientras se rascaba la mejilla. Kayama se quedó viendo fijamente a las 2 hermanas de pelo gris plateado. Luego vio su busto y quedó incrédula. Mente de Kayama. ¿Cómo rayos pueden soportar sus columnas tales kilos? Pensaba verdaderamente sorprendida. La peliceleste se acercó a las hermanas. Adou. Un gusto conocerlas, soy Adou Nejire, ¿cómo se llaman? ¿Cuáles son sus peculiaridades? ¿Qué tipo de amistad tienen con Midoriya-kun? Bombardearía de preguntas rápidamente a las hermanas Uzaki. Yanagi. ¿Qué? Diría completamente confundida porque quedó aturdida por la avalancha de preguntas. Uzaki. Mi nombre Uzaki Ana y ella es mi hermanita Yanagi. Lo de nuestras peculiaridades se sabrá en otro momento y consideramos a Midoriya-kun un buen amigo a pesar del tiempo en que lo conocemos, respondería de la misma manera en que Nejire hizo las preguntas. Aquellos que conocen a la peliceleste se le quedaron viendo muy impresionados. Adentro del Chaque Trix. Las aliens. Acaba de hacer una hazaña digna de los dioses, dirían impresionadas. Afuera del Chaque Trix. Uzaki. Oigan, ¿por qué me miran así? Preguntaría muy confundida. Kendo. Discúlpanos, es que fue sorprendente que entendieras a Adou Senpai a la primera, ella tiene la fama de bombardear de preguntas a los demás de manera consistente y veloz que nunca entendemos a la primera, diría recordando los rumores sobre la tendencia de la peliceleste de hacer preguntas. Izuku. A mí me costó demasiado entender a la primera, admitió recordando el día en que conoció a los 3 grandes. Uzaki. ¿En serio? Entonces soy impresionante, diría con orgullo. La mayoría tuvo una gota de sudor. Mente de Yanagi. Ay, hermana, pensaba mientras sentía vergüenza por la actitud de su hermana mayor. La peliverde psíquica veía fijamente a las 2 peligrises, pero no vio nada malo en ellas, solo una chica que parece bastante tonta y distraída. Por lo menos percibe medio normal a la menor, aunque le dé vibras de otaku con su cabello tapando sus ojos. La ojiperla se volvió a sentir fuera de lugar aquí. Mientras las demás se presentaban con las hermanas Uzaki, el peliverde sacó su teléfono para ver la hora. Izuku. Viendo la hora, parece que la preapertura de la expo empezó, dijo viendo la hora. Atsume. Enfrente de él de la mismísima nada, de verdad. Entonces ¿qué estamos esperando? Diría con demasiada emoción para ir a gran dirección a la exposición. Y todos la siguieron para no perderla de vista. Durante el camino, la mayoría conversaba de manera normal mientras se conocían mejor. Hasta que se reúnen con Melissa y Togata. Melissa. Por fin llegan, notando a las demás, veo que hay más compañía, diría viendo a las 5 nuevas personas. Adou. Mirio-kun. Diría con alegría de reunirse con uno de sus mejores amigos. Togata. Me alegra ver que podemos reunirnos Nejire, dijo con su sonrisa de Tintín. La peligrosa inventora, a ver de frente a Melissa, la reconocía al instante. Atsume. Ey, tú eres la hija del famoso científico y inventor David Shield, ¿verdad? Diría con gran emoción. Melissa. Sí, soy su hija. Mi nombre es Melissa, y por tu forma de actuar, debes de ser Atsume Mei, ¿no es así? Diría con una expresión feliz. Atsume. ¿Sí? Esa soy yo. ¿Acaso has oído hablar de mí y mis bebés? Diría con orgullo. La mayoría la verían con cara de que está hablando, mientras que de quienes la conocen solo tuvieron una gota de sudor. Izuku. Ella se refiere a sus inventos, aclararía haciendo que la mayoría entienda. Mente de las hermanas Uzaki. ¿Qué personaje más rara? Pensaría concordando que la peligrosa con miras de francotirador en los ojos es muy rara. Melissa. En realidad, Midoriya habló mucho de ti, recalcó lo mucho que te esfuerzas en crear equipos de apoyo, diría con una gota de sudor por saber que la pelirosada llamaba a sus inventos bebés. La susodicha miró al peliverde con mucha sorpresa mientras este se puso nervioso. Melissa. Bueno, ya que están aquí, vengan, estoy segura que les interesará la exposición que hay en el pabellón, diría para entrar en el sitio. Los demás la siguieron. Entraron en el lugar y todos estuvieron sorprendidos. Atsume. Wow. Hay tantos bebés, diría con mucha emoción. Izuku. Al igual que muchos productos de héroes, ¿acaso son nuevos? Preguntó con curiosidad.
Melissa. Por supuesto, respondió con una sonrisa. Luego vio uno de los objetos en exhibición, que era una especie de vehículo volador. Melissa. Miren esto. Es el Beagle todoterreno, que puede volar y funcionar como un submarino, explicó mientras se mostraba una grabación del vehículo. La inventora de cabello rosa estaba con estrella en los ojos por el vehículo, mientras que los demás estaban impresionados. Mente de Fubuki. No estaría mal tener un vehículo como ese, pensó analizando las ventajas de tener un vehículo terrestre y submarino. Adentro del Chaquetrix Marine. Esa cosa no llegaría a altas profundidades, diría con seguridad en su voz. Leviatán. No soportaría la presión de las profundidades, pero no se puede negar que sería bastante versátil, ¿no? Diría teniendo a Liz de acuerdo. También que puede volar, es como una fusión de mi Marine, pero mecanizado, diría con un poco de asombro. Dentro de una cápsula llena de electricidad, podemos ver que como un cuerpo ya estaba en su forma total. Afuera del Chaquetrix. Ahora podemos ver al grupo viendo una especie de traje de buzo con tentáculos en varias partes. Melissa. Si se ponen ese traje se pueden sumergir hasta 7000 metros en el agua, explicó las características del traje. Mente de Izuku. ¿Acuático podrá llegar a esa profundidad? Pensó con duda. Uzaki. ¿Qué profundidad? Sería muy increíble usarlo, diría con impresión. Togata. Bastante impresionante, ayudaría mucho a usuarios con dones de natación pero que no poseen la capacidad de respirar bajo el agua, ¿no es correcto?, dijo mientras lo más inteligentes asentía en confirmación. Cambio de escena. La rubia de lentes le estaba poniendo una especie de casco a la Uzaki menor. Melissa. Este casco tiene incorporado 36 sensores distintos, explicó mientras se muestran varias ventanas a través del casco. Yanagi. Increíble, me mareo, diría con un poco de mareo por la gran cantidad de ventanas abiertas. Adou. Me toca, diría queriendo probar el casco. Mente de Kayama. Esto no es tan malo, pensaba con una mano en su cadera. Cambio de escena. Ahora todos paseaban por el lugar, aunque el peliverde tenía sujetada a Atsume para no perderla de vista. Melissa. La verdad es que casi todo esto está creado a partir de patentos de mi papá, diría con admiración. Atsume. Todo es increíble. Ya sabía que el profesor Shield era un gran inventor, pero ver estos bebés me hacen querer superarlo, diría con determinación. Mente de Izuku. Estoy seguro que un día lo lograrás, pensaba creyendo en su amiga inventora de Wa. Kendo. Es sorprendente la cantidad de objetos que hay para los héroes, y es para cada héroe del mundo, diría con una mano en su barbilla. Melissa. Sí, cada uno de estos objetos puede ayudar a los héroes de todas las partes del mundo en su trabajo, confirmó mientras veía al resto. Togata. Debes de admirar y respetar demasiado a tu padre por todos sus logros, ¿no es así?, dijo pensando que sería eso. Melissa. Por supuesto, eso es porque mi sueño es convertirme en una científica como él, respondió con una sonrisa. La mayoría no dijeron nada pero pensaron que ella podría lograrlo. Izuku. Hablando de eso. Tú irás a la academia de aquí, ¿no?, preguntó viendo a Melissa. Melissa. Sí, estoy en tercero, respondió con tranquilidad. Adou. Espera, eso quiere decir que somos de la misma edad. Miryokun y yo somos de tercero del curso de héroes de la UA, diría con energía y curiosidad. Melissa. Togata ya me había contado sobre eso, y también que son los mejores de la UA, diría con una expresión calmada. Adentro del Chaquetrix. Roxanne. Ay sí como no, diría con sarcasmo. Cristal. Todas aquí sabemos que Izuku es el mejor de esa academia, diría cruzada de brazos. Geopatra. Y no lo decimos sin pruebas, diría recordando todas las hazañas del peliverde. Afuera del Chaquetrix. Atsume. Invadiendo el espacio personal de Melissa. Oye, ¿puedes decirme cómo es la academia de Island? He oído que aquellos que quieren ser los mejores científicos y inventores estudian allí, preguntaría con intensidad. Solo para ser apartada por Kendo. Kendo. Atsume-san, debes de mantener cierto espacio entre las personas, la reprendería. Kayama tendría una ligera risita, pues ella misma había hecho lo mismo con Atsume apenas llegaron. Melissa. Tranquila Kendo, mirando a Atsume, y respondiendo a tu duda Atsume. Sí, la academia de Island es como todos dicen, al principio es muy difícil, pero los resultados son impresionantes, aunque aún tengo mucho camino por delante, tengo que estudiar mucho más, respondió con sinceridad. Kendo. Nosotros también nos esforzamos mucho para convertirnos en héroes, ¿o no Midoriya-san?, diría para que su compañero de cabello verde esté de acuerdo. Izuku. Sí.
Todos trabajan muy duro para alcanzar sus sueños, mirando el Omnitrix y Chaketrix, tengo que trabajar muy duro si quiero convertirme en el héroe que siempre soñé ser algún día, dijo con una pizca de determinación. La peliverde psíquica veía al pecoso con una sonrisa de orgullo. Mente de Fubuki, lo lograrás, estoy segura y me aseguraré de ayudarte en eso, pensaría con una pequeña sonrisa orgullosa. Mente de Kayama, ay, la determinación de esta generación es contagiosa, pensó mientras se abrazaba a sí misma. Fue vistoso actuar por las hermanas Uzaki y por Hinata, que tuvieron una gota de sudor por la escena. Melissa, Midoriya, yo tengo esta duda desde que te conocí. ¿Acaso no admiras al tío Mig? ¿Por qué cuando conociste a mi padre, solo mencionaste sus logros que no tenían nada que ver con el tío Mig? Preguntaría haciendo que el pecoso se ponga nervioso. Uzaki, tío Mig. Susurraría confundida. Hinata, así es como ella llama al símbolo de paz, ya que él es gran amigo de su padre o eso entendí, respondió en un susurro sorprendiendo a las hermanas de cabello gris. Izuku, bueno, sí lo admiro, pero, quiero mi propio héroe, no es porque no admiré a All Might, es solo que bueno, quiero ser el héroe que quiero que esté ahí en cualquier situación, dijo bastante nervioso. Mente de Izuku, no puedo decir que deje de idolatrarlo porque me dijo que no podía ser un héroe sin don, si me lo tome mal, no me quiero imaginar cómo se lo tomaría ella que directamente lo quiere como si fuera su familia, pensó con culpa. Melissa, jeje, no te preocupes, no hay nada de malo que quiera ser otro tipo de héroe, diría con ligeras risillas. Vaya, parece que te diviertes mucho, ¿no Midori?, diría una voz bastante reconocible para el peliverde. Fijó su vista detrás suyo y se sorprendió bastante. Izuku, ¿ha sido San? Dijo sorprendido de ver a la piel rosada. Todos fijaron su vista en la rosadita. Adentro del Chaketrix. Kurumi ladró de disgusto. Dana, de todas quienes podían aparecer tenía que ser ella, diría con irritación. Kim, ya llegó la metida, diría también con disgusto. Afuera del Chaketrix ha sido. Entonces, interrumpo algo, diría viendo a todos. Kendo, en realidad no, respondió con tranquilidad. Escucharon a alguien aclarándose la garganta. Vieron que la responsable era Yaoyorozu. Izuku, Yaoyorozu-san, dijo con una pequeña sonrisa. Yaoyorozu, parece que sí se están divirtiendo, diría con una expresión neutral. Ese tono confundió al pecoso. Y notó que al lado de la azabache estaba la peli morada con Jack en las orejas. Hyou, Midoriya, escuché todo, diría también neutral. Izuku, me alegra saber que sí vinieron, dijo con una sonrisa. Ha sido, un momento, ¿sabías que íbamos a venir? Diría con confusión. Izuku, Yaoyorozu es una familia rica, así que no sería sorpresa que fuera invitada, y si fui invitado a venir por el festival deportivo, era obvio que la mayoría de nuestros compañeros también, ¿no? Respondió como si fuera lo más común del mundo. Hyou, o sea, ¿estás queriendo decir que no nos invitaste a venir aquí contigo porque sabías que seríamos invitados? Dedujo con incredulidad. El pecoso solo asintió. La peliverde psíquica se puso al lado del pecoso. Fubuki, Izuku, ¿ellas son tus compañeras?, preguntaría de forma neutral mirando de manera fría a las tres metidas. La piel rosada se estaba cagando del miedo por la mirada de la peliverde psíquica, esa mirada era peor que la de Aizawa. La peli morada rockera estaba pálida, ya que reconoció la peli verde. Mientras que la azabache, Yaoyorozu, no puede ser. Usted es ventisca del infierno, la segunda heroína más poderosa de Japón, soy su gran admiradora, diría con mucha emoción y estrellas en los ojos. Fubuki, vaya, me reconociste, diría un poco impresionada. Yaoyorozu, ¿cómo no hacerlo? Eres una de las mejores heroínas, tus mayores hazañas tienen que ver con el rescate de civiles, y por cargar un edificio a punto de derrumbarse, eres mi inspiración, diría con mucha emoción. Las dos acompañantes de la azabache estaban impresionadas, más la rockera por no saber ese dato de su amiga. Y ha sido esta sorprendida de que no estuviera atemorizada por la mujer que tienen enfrente. Melissa, viendo al peliverde y peli naranja, ¿ellas son sus amigas?, preguntaría con curiosidad. Izuku, bueno, Yaoyorozu sí, Asido y Hirou son solo compañeras, respondió mientras se rascaba la cabeza. Asido, oye, eso dolió, diría dolida. Izuku, pero tengo razón, no hemos hablado y convivido de cierta manera para que seamos amigos, y lo mismo pasa con Hirou-san, dijo apenado y nervioso. Las nombradas tenían una nube de depresión por las palabras del peliverde. Pero mientras eso sucedía, otra cosa pasaba.
Yana, ¿oíste eso, hermana? Si ellas dos que son compañeras de Midoriya él no las considera amigas, mientras que nosotras, que no somos sus compañeras, si nos considera como sus amigas, diría con felicidad. Uzaki, tienes razón, ¿quién diría que superaríamos a quienes sí conviven con él? Diría inflando el pecho en orgullo. Mente de Hinata, si ellas no son sus amigas, pero él sí me considera su amiga, significa que tendré una oportunidad, pensaba con un poco de confianza. Adou, acercándose a las tres recién llegadas, hola, ustedes son compañeras de Midoriya-kun, ¿no? Es un placer, soy Adou Nejire y el rubio es mi mejor amigo Togata Mirio, se presentaría con gran entusiasmo a sí misma y al Tintín con esteroides. Togata, un placer conocerlas, dijo con su enorme sonrisa. Hyou, un momento, ¿ustedes dos, no son los tres grandes de UA? Diría sorprendida. Adou, sí lo somos, nuestro amigo Tamaki-kun no pudo venir, pero espero que seamos amigos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo son sus dones? ¿Esos cuernos que tienes son reales o de decoración? Bombardearía de pregunta mientras tocaba los cuernos de Asido. Asido, jaja, hace cosquillas, diría aguantando la risa. Mente de Fubuki, no parecen malas personas, bueno, excepto la chica con piel rosa, pensaba mirando de manera muy fría a la rosadita. Melissa, ¿qué les parece si vamos a tomar un café y té, para conocernos mejor? Sugirió con una expresión tranquila. Cambio de escena. Ahora podemos ver a todos en uno de los tantos restaurantes que hay en Island. Melissa, mirando a las compañeras del Peliverde ¿y todas habéis podido trabajar con héroes profesionales? Preguntaría con interés. Asido, yo solo tuve entrenamiento, diría con tranquilidad. Hyou, a mí me pilló un incidente, pero solo ayudé en la evacuación, respondió con una expresión tranquila. Kendo, yo hice mis pasantías junto a Midoriya-san, hemos entrenado, patrullado y detenido criminales y ayudado a civiles, Enosu Midoriya y yo ayudamos a sacar a varios civiles de un tren, contó recordando ese día. Melissa, es increíble, diría impresionada. Yaoyorozu, ustedes tuvieron suerte, yo por el contrario, terminé haciendo un anuncio para la tele, diría decaída. Melissa, bueno, no es algo que se haga todos los días, qué maravilla. En otra mesa, estaban las dos heroínas charlando de manera casual. En otra prácticamente las hermanas de pelo gris conversaban con Hinata, ya que les cayó bien. Y Atsume estaba en la misma mesa que el peliverde, el Tintín y la peliceleste. Togata, oye Midoriya-kun, quería preguntarte, ¿cómo conociste a Ventisca? Preguntó con mucha curiosidad. Adou, oh sí, yo también quiero saber, diría emocionada. Izuku, bueno, muy nervioso, es una larga historia, dijo muy nervioso. Gracias por esperar, dijo un mesero que tenía una voz bastante familiar para el peliverde. Lo vio mejor y notó que era Kaminari. Izuku, Kaminari-kun, dijo confundido por verlo vestido como mesero. Asido, y Mineta, diría notando la presencia del enano pervertido. Hyou, ¿qué demonios hacen aquí? Diría con molestia de verlos. Kaminari, necesitaban personal temporal para el evento y probamos suerte aquí, ¿verdad? Dijo con una sonrisa junto a su compañero enano. Mineta, podemos ver la exposición en los descansos. Y nos pagan. Y a lo mejor podemos tener maravillosos encuentros con las chicas que atendemos. Dijo para fijar su vista en la rubia de lentes y la peliverde psíquica. Aunque Kaminari tenía la vista puesta en las hermanas de pelo gris. Y empezó el desastre. Uzaki, ¿pero qué hace ese pequeño bastardo aquí? Gritaría muy molesta al ver al enano. Hyou, ¿ustedes lo conocen? Preguntó con una expresión de irritación pensando en por qué las dos hermanas con más drama que la azabache odien al enano. Yanagi, él es nuestro vecino y nos ha espiado varias veces, cuando Midoriya-kun fue a nuestra casa por primera, lo encontró espiando afuera de la casa y bueno, lo terminó golpeando, tengo un vídeo, explicaría para sacar su teléfono y mostrar el vídeo. Todos, menos el dúo pervertido y el peliverde se pusieron a ver el vídeo, mientras que el peliverde, agarró al dúo pervertido y los llevó a una esquina. Kaminari, oye Midoriya, ¿dónde conociste a esos bombones? Preguntaría interesado y con un susurro. Mineta, ¿podrías? Es interrumpido por el peliverde que los agarró a ambos por el cuello. Izuku, con una amable sonrisa, escúchenme bien muchachos, no toleraré que morboseen con ellas, así que les recomiendo que se mantengan alejados de ella, si no quieren que Rat los visite y les rompa el trasero con sus garras, dijo de forma amistosa pero irradiando un instinto asesino. Eso obvio asustó de gran manera al dúo pervertido. Mente de Izuku,
¿Quién diría que las tácticas de intimidación de la señorita Fubuki funcionarían tan bien? Pensó para soltar a ambos pervertidos. Después de que vieran el vídeo, las 4 compañeras de clase del peliverde sentía orgullo de él. Mientras que Fubuki tenía unas ganas intensas de querer hacer que el enano esté en la cárcel. Kayama solo tenía una mano en la cara. Y Hinata estaba un poquito asustada por cómo el peliverde masacró al enano en el vídeo. Melissa, ¿en serio son sus compañeros? Preguntaría dudando de que los dos amigos sean estudiantes a héroes. Kaminari, claro que lo somos, dijo con muchos nervios por la amenaza del peliverde. De pronto empezaron a escuchar a alguien gritar mientras corría. Fijaron sus miradas en un peli azul con lentes. Era obvio que es Ida. Ida, ¿qué hacen hablando? Si se les están pagando deben trabajar. Gritaría en dirección contra el dúo pervertido. No pudieron más que gritar al ver al peli azul ir en dirección. Izuku, Ida-kun, dijo viendo cómo se detuvo enfrente de los dos pervertidos. Ida, oh, hola Midoriya-kun, es un gusto verte aquí. Si quieres saber por qué estoy aquí. Pues vengo de una familia de héroes, recibimos una invitación para la Expo. Pero mi familia estaba hasta arriba, así que solo vine yo junto a Tokoyami-kun y Uraraka-san, dijo con sus movimientos de robot. Izuku, un momento, dijiste que no pudo terminar al ser abrazado por detrás y levantado como si nada, gritaría del asombro. Uraraka, Midoriya-kun, me alegra demasiado por fin verte, diría tan feliz que empezó a girar en el alrededor. Izuku, Uraraka-san, también me alegra verte, pero ¿por qué estás tan feliz? Dijo sintiendo que no pesaba nada por el don de la castaña. Uraraka, gracias a ti mi familia salió de la pobreza, muchas gracias, diría llena de felicidad que parecía el sol. Eso confundió bastante al peliverde. La escena era vista de múltiples formas, Kayama pensó que se verían adorables. A Atsume le dio igual junto a Hirou. Ha sido con picardía. Y Yaoyorozu con una sonrisa al igual que Kendo. Pero quienes no miraban de buena manera eso, era Yanagi que sentía celos, Uzaki porque pensaba que le iban a robar el interés romántico a su hermanita. Hinata sintió un poco de dolor en su corazón. Mientras que Fubuki fue quien se lo tomó peor. Ya hasta pensaba en usar su don en el pecoso y largarse. Izuku, Uraraka-san, ¿a qué te refieres con que saque a tu familia de la pobreza? Preguntó bastante confundido. En ese momento hizo acto de presencia el cabeza de cuervo. Tokoyami, hola Midoriya-kun, y yo puedo responder a esa pregunta, dijo con su tono misterioso solo para que Dark Shadow salga. Dark Shadow, se supo que le rompiste la cara a un hombre que era jefe de una empresa obrera y se descubrió múltiples delitos, provocando su caída en las acciones y haciendo que otras compañías obreras reciban el trabajo de la empresa, siendo los más beneficiados, la empresa de la familia de Uraraka, respondió la entidad Echare Sombras. El peliverde quedó en blanco por lo dicho, ya que no sabía que era alguien importante. Melissa, oh cierto, también supe de esa noticia, me tomó por sorpresa lo que habías detenido a un posible V101, Midoriya-kun, diría recordando esa noticia. Uzaki, ¿quién lo diría Midoriya-kun? Si sigues resolviendo esos problemas, serás popular entre las mujeres, diría como broma para molestarlo. No lo molesto, de hecho, no le dio importancia, mientras el dúo pervertido sí. Mente de Kaminari. Rayos, siento mucha envidia de Midoriya, pensó apretando los puños. Mente de Mineta. Es un bastardo con suerte, ¿por qué le suceden esas cosas a él y no a mí? Pensaba maldiciendo al peliverde. Mientras esos dos maldecían la suerte del pecoso, los 3 amigos más cercanos del peliverde se presentaron ante quienes no conocían y la castaña tuvo que soltar al pecoso, por petición de la peliverde psíquica. Se escuchó una gran explosión a lo lejos. Izuku, ¿qué habrá sido eso? Diría para fijar su vista al origen de la explosión. Todos fueron en esa dirección. El peliverde notó que era una especie de desafío en una zona rocosa donde había mucho humo. Has tardado 33 segundos. Octava posición, se escucharía por todo el lugar. Cuando el humo se disipó, se pudo ver al pelirrojo teñido endurecido en una grabación. Izuku, Kirishima-kun, dijo asombrado. Melissa, ¿un compañero de ustedes? Preguntaría viendo a la mayoría de la clase 1 a Kendo. Sí, es uno de nuestros compañeros, afirmaría cruzada de brazos. Ahora el siguiente participante. Se escucharía para ver al bicolor. Izuku, Todoroki-kun, dijo sorprendido. Los villanos atacarán. ¿Preparado? Ya. Se escucharía de parte de una presentadora. El bicolor no corto ni perezoso congeló la mayor parte del área. 14 segundos.
Se ha puesto en el primer puesto. Anuncio incrédula a la presentadora. Melissa, ¿él también está en su clase?, preguntaría un poco sorprendida. Yao Yorozu, sí, respondió con una sonrisa. Melissa, todos ustedes son increíbles. Lo que se podría esperar de los héroes del futuro, diría asombrada. Adou, Mirio-kun, deberías intentarlo, sugiero a su amigo mamado. Togata, no es una mala idea, dijo con entusiasmo. En un momento a otro, se les acerca la ramita kawaii acompañada del pelirrojo tenido. Kirishima, hola chicos. Dijo bastante contento de ver a la mayoría de sus compañeros. Izuku barra Ida barra Tokoyami, Kirishima-kun, saludarían de forma amistosa. Uraraka, es bueno verte. Tsuyu, saludaría a su mejor amiga. Tsuyu, también es un gusto verlas, diría con tranquilidad. Kirishima, chicos, ¿ya intentaron el desafío?, le pregunto a sus compañeros masculinos. Ida, yo estoy bien sin intentarlo, rechazó con sus movimientos de robot. Tokoyami, pasó, respondió con su expresión de seriedad. Izuku, yo, siente una mano en su hombro. Se volteó y vio que la responsable era Fubuki. Fubuki, no estaría mal que demuestre los frutos de tu entrenador, así que hazlo, ordenó de una manera que le transmite confianza al peliverde. Izuku, ok. Respondió decidido. El pelirrojo y la ramita estaban pálidos a ver qué tenían de frente a Ventisca del infierno. Izuku, quitándose de la espalda el estuche, ¿puedes cuidar esto?, pidió amablemente a la peliverde psíquica. Fubuki, sí, respondió tomando con cuidado el estuche con el teclado. El peliverde se dirigió al centro del área. Mientras se iba, todos tenían la mirada fija en el estuche que sostenía la peliverde psíquica. Ha sido. Oigan, ¿ustedes notaron que Midoriya-kun tenía eso en su espalda?, preguntó viendo a sus compañeros. Ida, sí, pero no le di importancia, porque es de mala educación preguntar por cosas que parecen ser personales, dijo moviendo sus brazos como robot. Uraraka, yo pensaba preguntarle más tarde, diría con una mano en su mentón. Los demás seguían conversando sobre eso, mientras que la rockera se dio cuenta que era lo que tenía el peliverde en ese estuche. Mente de Hirou, ¿será que Midoriya sabe tocar el teclado?, pensaría con demasiado interés. Volviendo con el peliverde. En medio camino, se topó con el bicolor. Izuku, me alegra verte, Todoroki-kun, estuviste increíble, dijo con una sonrisa. Todoroki, también me alegra verte aquí y por lo que veo, harás el desafío, ¿no? Pues no te contengas, dijo con su rostro estoico. Izuku, no planeaba hacerlo, respondió decidido. El bicolor asintió satisfecho con la respuesta del pecoso y se dispuso a ir con sus acompañantes. Cuando llegó con ellos, se dio cuenta de la presencia de algunos de sus compañeros y varios desconocidos. Todoroki, no me esperaba verlos tan pronto, dijo mientras miraba a sus compañeros de manera neutral. Cuando sus compañeros iban a saludarlo, fue acaparado por la peliceleste. Adou, oye, lo que hiciste en ese desafío fue impresionante, ¿cómo fue tu entrenamiento? ¿Qué te pasó para tener esa cicatriz en la cara?, preguntaría muy energética. El bicolor quedó procesando las preguntas de esta completa extraña para él. Togata, vamos Nejire, tienes que controlarte, dijo con una gota de sudor. Todoroki, acercándose a sus compañeros y a la sensei de cabello púrpura oscuro, ¿me pueden decir quiénes son los extraños?, preguntó con naturalidad. Mientras sus compañeros lo ponían al tanto, el pecoso ya estaba en el centro de la arena. Presentadora, vaya, se nos ha apuntado un aspirante atraído por la emoción. ¿Qué puntuación obtendrá?, anunciaría viendo al pecoso girar el dial de lo que creía era su equipo de apoyo. Mente de Izuku. ¿Cuál alien elijo? Pairo, Cuarzo Fork, Bussoku Hydrostrike, pensaba viendo las siluetas. Al final ya supo cuál elegir. Presentadora, los villanos atacarán. ¿Preparado? Ya. Daría inicio al desafío. Un resplandor verde cegó a todos del lugar. Luego pudieron ver cómo una montaña de hielo cubría toda el área del desafío. Cuando pudieron ver mejor, notaron que donde antes estaban el peliverde, ahora había una iguana de piel azul y al frente suyo una línea alta de hielo con dirección a la gran montaña de esta misma. Presentadora, 10 segundos. Este también es impresionante. Encabeza el primer lugar ahora. Anuncio muy sorprendida. La mayoría estaban súper sorprendidos por la nueva forma del peliverde. El bicolor sintió demasiado interés por esa transformación. Mente de Fubuki, ha mejorado bastante con esa transformación en esta semana, pensaba con una sonrisa de orgullo. Uzaki, eso fue increíble, congeló toda esa área muy rápido, diría con emoción.
Hinata. También que se puede ver, que calculo bien el área, diría viendo que la montaña de hielo estaba dentro de los límites. Mente de Todoroki. No exageró en la cantidad de hielo, por eso logró esa marca, pensó analítico. Escuchó, pasó y se volteó para ver a su hermana. Fuyumi, ya regresé, ¿cuál fue tu resultado? Preguntaría viendo a su hermano. Todoroki, quedé en el segundo puesto, por 14 segundos, respondió. Tsuyu, acercándose a la peli blanca con mechones rojos, ya regresaste del baño por lo que puedo ver, diría con su expresión neutral. Fuyumi, no había nadie en los baños, por eso no me tardé, respondió de forma calmada. Yaoyorozu, disculpa, Todoroki-kun, pero, ¿quién es ella? Preguntó viendo a Fuyumi. El resto prestó atención mientras esperan al pecoso. Todoroki, ella es mi hermana mayor. Fuyumi, respondió sin más. Fuyumi, un placer, viendo a quienes parecían de la edad de su hermano y que visten trajes de héroes, ustedes deben ser los compañeros de mi hermano, ¿no es así? Diría con una sonrisa amable. Ha sido, sí, somos sus compañeros y amigos de Todoroki-kun, respondería encantada de conocer a la hermana del más guapo de la clase 1A. Fuyumi, oh, jeje, me alegra saber que sean amigos de mi hermano, diría con las manos juntas. En ese instante el peliverde ya había vuelto con los demás. Fubuki, lo hiciste muy bien, felicitó a su discípulo mientras le entrega el estuche con el teclado eléctrico. Izuku, ¿de verdad usted lo cree? Preguntó dudoso. Fubuki, cruzada de brazos, no te excediste y abarcaste el terreno suficiente en tiempo récord, diría mientras el peliverde se apenaba. Este se dio cuenta de la presencia de la hermana del bicolor / su supuesta futura esposa con ellos. Se acercó a ella para saludarla. Izuku, hola, Fuyumi-san, ¿cómo has estado? Dijo con una sonrisa por verla. Fuyumi, hola a ti también, Midoriya-kun, me alegra que preguntaras, diría con una sonrisa más grande. Esto obviamente no pasó desapercibido por los demás. Uraraka, Midoriya-kun, ¿ya conocías a la hermana de Todoroki? Preguntó confundida. Izuku, sí, ya la conocía, desde hace tiempo, respondió como si fuera lo más normal del mundo. Ha sido, en serio. ¿Y no te importaría contarnos? Diría para saber el chisme. El pecoso se puso un poco nervioso. No quería que nadie supiera sobre su matrimonio arreglado con Fuyumi. Pero como si otro milagro fuera a suceder. Hyou, perdona mi pregunta invasiva Midoriya, pero no pude evitar ver que llevabas ese estuche de un teclado eléctrico contigo, dijo apuntando al estuche que tiene en la espalda. Tsuyu, Kero, yo también tenía curiosidad sobre eso, ¿acaso sabes tocar uno? Preguntaría con un dedo en su mejilla. Izuku, bueno, sobre eso. Cuando aún estaba en la primaria, aprendí a tocar varios instrumentos, uno de esos es el teclado eléctrico. Ya que había quedado con Hinata-san de tocarlo y pensé que podría ser buena idea que ustedes escucharan, respondió rascándose la cabeza apenado. Eso sorprendió a todos, menos a la peliverde psíquica porque ya lo sabía. Y la ojiperla porque él le contó un poco. Kendo, eso no me lo esperaba, diría rompiendo el silencio. Adou, ¿y qué estamos esperando? Yo sí quiero escucharte tocar, diría con emoción. Así los demás decían para que el peliverde tocara el teclado. Izuku, ok, pero sería mejor en otro lado, dijo para que todos entiendan y se vayan a otra parte. Fueron a un lugar tranquilo de Island, para, según el pecoso, no molestar a la gente. Izuku, aquí está bien, dijo para sacar el teclado eléctrico del estuche. Todos guardaron silencio esperando. Mente de Izuku, por favor que no lo arruine, pensó para suspirar. Y empezó a tocar. Nota del autor. Créditos al que hizo el cover y dejaré su link abajo en la descripción, junto a la canción original.
Después de escuchar al peliverde tocar el teclado eléctrico, todos estaban bastante sorprendidos. Izuku, Y. ¿Qué les pareció? Preguntó muy nervioso pensando que no les gustó. La primera en dar su opinión fue la peli morada con hacks en las orejas. Hyou, tocaste muy bien Midoriya, la melodía nunca estuvo fuera de lugar, dijo con una sonrisa y dando su más honesta opinión. Togata, lo hiciste estupendo Midoriya-kun, la melodía me transmitía una vibra de nunca rendirse, dijo con su característica sonrisa y con un pulgar en alto. Adou, Mirio-kun tiene razón, lo hiciste increíble, la melodía transmitía para mí esa misma sensación, diría muy gustosa por la melodía que tocó el peliverde. Ida, también sentí lo mismo que nuestros senpais, sin duda era una melodía muy inspiradora, dijo con sus movimientos de robot. Izuku, ¿en verdad les gustó? Preguntó viendo a los demás sorprendido. Uraraka, fue muy hermoso lo que tocaste Midoriya-kun, deberías tocar más instrumentos a menudo, diría con una enorme sonrisa. Yaoyorozu, lo hiciste bastante bien, yo antes había recibido clases de piano y no sé si podría igualarte, admitió con una sonrisa. Tokoyami, la melodía podía transmitir una luz desde las tinieblas, dijo con su tono misterioso de hablar. Kendo, no estuvo mal, en verdad, dijo poniendo una mano en el hombro del peliverde. Hinata, acercándose al pecoso, sonó mejor que la primera vez que te escuché, has mejorado mucho, diría dejando por un lado su timidez. Más halagos le dieron al peliverde, haciendo que este tenga una expresión llena de felicidad y sintiendo algo que no sintió en años. Confianza en sus habilidades en la música. Izuku, gracias a todos por, no pudo seguir hablando porque empezó a toser mucho, mente de Izuku. No, ahora no, pensaba alarmado. Mente de Tsuyu. Ay no, es verdad, nadie sabe de la enfermedad de Midoriya-chan, pensó muy preocupada. Todos se preocuparon al ver al peliverde toser mucho. Kayama, Midoriya-kun, ¿te sientes bien? Pregunta preocupada debido a que no es normal que el pecoso tosa mucho de la nada. Uzaki, ¿se habrá ahogado con algo? Diría también preocupada. Yanagi, ¿pero con qué? No estaba comiendo, solo estaba hablando, diría con incredulidad y preocupada. Uzaki, solo fue una posibilidad, diría con un poco de molestia. Izuku descuiden, siguió tosiendo mucho más. Fuyumi, ok, definitivamente esto no es normal, diría muy preocupada. Todoroki, debería ir a ver un médico, no es nada normal, sugirió con su cara inexpresiva pero preocupado. Izuku, no es necesario, dijo parando de toser. Uraraka, pero Midoriya-kun, pasó lo mismo hace varias semanas, ¿qué tal si es grave? Diría demasiado preocupada por el pecoso. Melissa, ellos tienen razón, deberías hacerles caso e ir con un médico, diría igual de preocupada que los demás. El pecoso había entrado en pánico, no quería que nadie lo sepa, la única que sabe es Tsuyu y solo lo descubrió por accidente. Pero no quiere que más gente lo sepa. No quiere que ellos lo vean diferente, no quería que le tuvieran compasión. Esto obvio no pasó desapercibido por la peliverde psíquica, que tenía un muy mal presentimiento. Fubuki, no se diga más, vas a ir con un médico, diría con seriedad. El peliverde quería refutar, pero es inmovilizado por el don de la heroína. Fubuki, los veremos en la fiesta, diría para marcharse con el peliverde flotando a su lado. Uraraka, esperé, nosotros vamos a, es interrumpida por la peliverde psíquica. Fubuki, no. Esto es entre mi discípulo y yo, diría con mucha seriedad sin voltear la mirada. Todos, menos Melissa, quedaron sorprendidos por la revelación, todo este tiempo el peliverde era discípulo de la segunda heroína más fuerte de Japón. No pudieron seguir pensando, al notar que ellos ya no estaban. Uraraka, rayos. Se quejaría frustrada. Kendo, ojalá que no sea nada grave lo que tenga Midoriya-san, diría con una mano en su cabeza. Mente de Tsuyu, no les gustará saber la verdad, pensó frustrada y decaída. Kirishima, ¿sucede algo Tsuyu? Preguntó el pelirrojo teñido a la ramita kawaii que tenía una expresión decaída. Tsuyu, no es nada, solo estoy preocupada por Midoriya-chan, diría sin revelar la verdad sobre la condición de Midoriya. Aunque ninguno, a excepción de la peligrosa inventora, notaron que había una pequeña manchita de sangre en el suelo donde antes estaba el peliverde. Mente de Atsume, ¿sangre? Pensó mientras se acercaba a la manchita de sangre. La mayoría se dio cuenta que la pelirrosada se acercó un poco a donde antes estaba parado el peliverde. Ida, ¿qué pasa, Atsume-san? Preguntó con sus movimientos de robot. Atsume, hay una manchita de sangre en el suelo, diría viendo con detenimiento la manchita de sangre.
Eso confundió a los demás. Fijaron sus miradas en donde la pelirosada veía y pudieron ver que sí había una manchita de sangre. ¿Ha sido? ¿Y qué hay con eso?, preguntó sin entender. Yao Yorozu, Minasan, no es normal que haya sangre en el suelo, diría con una mano en su barbilla. Kayama, más si en donde está la mancha era donde estaba su compañero, diría haciendo que todos la miren. Hyou, Kayama-sensei, no estará diciendo que la sangre sea de Midoriya, diría haciendo que todos tengan un mal presentimiento. Kirishima, ¿pero por qué sería la sangre de Midobro? Fue interrumpido. Kendo, tosiendo y mucho, diría preocupándose mucho más. Tokoyami, pero puede ser la sangre de cualquier persona, dijo haciendo que algunos le den la razón. Nadie se había dado cuenta, que eran observados desde lejos por Albedo. Mente de Albedo, así que también están los compañeros de Midoriya, No importa, ellos no presentan una amenaza, quien sí lo es la mujer de cabello verde, tendré que tomar cartas en el asunto cuando el ataque terrorista falle, porque es obvio que Midoriya no se quedará de brazos cruzados, pensó para marcharse y ponerse manos a la obra con su plan. Cambio de escena. Ahora podemos ver al peliverde junto a la heroína psíquica enfrente de la recepción de uno de los tantos hospitales de Island. Mente de Izuku. Este es el fin, una vez que ella lo sepa, ya no querrá que sea su discípulo por ser precisamente alguien que morirá dentro de menos de 10 años, pensaba con el corazón latiendo a 1000 por hora. En su cabeza se creaba un montón de escenarios, donde Fubuki lo reemplaza con alguien mucho mejor que él. Otro donde ella simplemente lo deja de lado. Más de estos escenarios ficticios sucedían en su cabeza, mientras seguía flotando por el don de la heroína, mientras ella espera a que un doctor atienda al peliverde. Adentro del Chaketrix. Cristal. Bueno, la verdad sobre la enfermedad de Izuku será descubierta, diría cruzada de brazos. Terra. ¿Qué creen que pasé una vez que Fubuki se entere? Preguntaría con preocupación por ver las lagunas mentales que el peliverde se hacía. Dana. Quizás sea este momento para ver si ella en verdad valora a Izuku, diría cruzada de brazos. Leviatán. Bueno, ustedes nos dijeron cómo Izuku conoció a la señorita Fubuki, si en verdad ella le tiene aprecio, se lo tomará demasiado y quizás esté en negación, diría con una mano en su barbilla de metal. Gloria. Quizás ella busque la forma de que Izuku se salve, diría con una actitud un poco optimista. Liz. Hemos tratado de buscar una cura para el cáncer pulmonar de Izuku, las únicas maneras posibles para que se salve, es que se logre quitar el Omnitrix para usar el don de la pequeña Eri, o el otro que es ser sometido a varias quimioterapias, diría cruzada de brazos con frustración. En la cápsula de Spectra, la Ectonuite trataba de salir y se notaba que casi tenía su capa protectora lista. Afuera del Chaketrix. Un doctor estaba atendiendo al pecoso. Le hicieron varios chequeos médicos, algo que para Izuku era demasiado exagerado, le recordaba cuando iba al médico con su madre. Aunque tenía la esperanza de que el seguro de vida del Omnitrix se activará cuando el doctor quería sacarle una muestra de sangre. Para su desgracia, el seguro no se activó y el doctor le sacó una muestra de sangre. Doctor. Mirando a la peliverde psíquica, bueno señorita, parece que el muchacho está saludable en una gran parte de su cuerpo, pero hay algo que me llama la atención, dijo viendo algunos resultados de los chequeos médicos. Fubuki. No ande con rodeos doctor, ¿qué es lo que tiene Izuku? Diría con seriedad mientras el peliverde tenía la mirada en el suelo resignado. Doctor. Bueno señorita, según los informes que me proporcionaron, que los objetos que lleva el muchacho evita que podamos identificar su don. En el análisis dio un resultado que debo comprobar como de lugar, debo hacerle una radiografía en el tórax, dijo haciendo que ahora sí la heroína psíquica se preocupe. Mente de Izuku. Se acabó, pensó sabiendo que ya era inevitable. La peliverde psíquica esperó a que el doctor le hiciera la radiografía al peliverde, esperando que no sea nada grave. Los minutos pasaron y el doctor ya tenía los resultados. Fubuki. ¿Y bien doctor, qué es lo que tiene? Preguntó notando cómo el peliverde no la veía a la cara. Doctor. Suspirando pesadamente, no sé cómo decirle esto, pero... Mostrando los resultados, tiene cáncer pulmonar y uno muy raro, dijo mientras el peliverde baja mucho más la cabeza. La expresión de heroína psíquica pasó a un estado de shock total, mientras que por dentro lo negaba, no quería aceptarlo. Ella sabía que el cáncer pulmonar es uno de los cánceres más difíciles de curar. Doctor, y por los análisis, está muy avanzado y gracias a los avances médicos, se pudo descubrir que la causa del cáncer es por inhalación peligrosa del gas producido por nitroglicerina, reveló con seriedad.
Con solo decir la causa del cáncer pulmonar del peliverde, la heroína psíquica tuvo que aguantar la ira que crecía dentro de ella. Ya sabía quién era el culpable. Mente de Fubuki. Ahora sí, familia Bakugou pagarán los pecados de su hijo, pensaba tratando de mostrar su ira enfrente de un doctor. Doctor, no sé si debería decirlo, pero es muy extraño que el chico siga vivo, pues cuando le hice varias radiografías, en cada una se muestra cómo los tumores iban desvaneciéndose y apareciendo gradualmente, ¿es muy raro? Lo más probable es que sea producto del don del muchacho, aunque es solo una hipótesis, dijo bastante confundido por el resultado. Izuku. Con la voz apagada, doctor, ¿hay alguna posibilidad de que me pueda salvar? Preguntó con un poco de esperanza. La razón de su pregunta es que no estaba de más tener otros resultados de diferentes clínicas. Y quizás aquí en Island haya doctores mejores calificados que Recover Eagle. La peliverde psíquica prestó demasiada atención, tuvo una pequeña esperanza de que su querido discípulo se salve. Doctor, no sabría qué decirte, joven, las posibilidades de que te cures son tan bajas. Incluso me sorprende que no estés en un estado deplorable, pero hay una sola forma en la que quizás te salves, pero las posibilidades de éxito son todavía más escasas, dijo cruzado de brazos con los ojos cerrados. Izuku. ¿Cuál es esa opción, doctor? Preguntó mientras que adentro del Chaketrix las aliens prestaban demasiada. Doctor, la solución es que te hagan una cirugía para extirpar los tumores, pero algo que me llama mucho la atención, es que usted joven, no debería tener esa posibilidad, al menos, que se haya sometido a quimioterapia, pero como usted es menor de edad, me imagino que se sometió a un tratamiento por cuenta propia, ya que se ha desarrollado una serie de medicamentos para reducir el avance del cáncer, mirando al peliverde con seriedad, así que necesito que me responda, si te has inyectado ese medicamento, preguntó con seriedad. Izuku. Con la mirada en el suelo, sí, me he inyectado ese medicamento, debido a que hace varias semanas me diagnosticaron con el cáncer, reveló dejando aún más impactada a la peliverde psíquica. Doctor, ya veo. Es bueno que los hayan detectado a tiempo, pero si no consideras buena opción la cirugía, déjame decirte que tendrás 5 años o menos, reveló ahora sí dejando aún más impactado al peliverde y las aliens dentro del Chaketrix. Izuku. ¿No? ¿Cómo que 5 años o menos? Sí me dijeron que serían 10 años, dijo alterado. El doctor alzó una ceja por lo que dijo el pecoso. Doctor, lo lamento mucho, joven, pero digo la verdad. Mi don me permite determinar cuánto vivirá una persona con tocar cualquier parte del cuerpo y sin duda tienes 5 años de vida, aclaró mientras dejaba que el peliverde asimilaba la información. Trataba con todas sus fuerzas de no llorar, pero le era imposible. Varias lágrimas salían de él, si en verdad le quedaba 5 años de vida, para cuando se gradúe de la UA no podría ejercer como un héroe, porque el cáncer estaría demasiado avanzado. Mente de Izuku. ¿Por qué? ¿Acaso este es mi destino? ¿Acaso no podré ser un héroe? ¿Acaso hice algo tan malo que el universo me hace pasar por esto? Pensaba con demasiada tristeza, frustración y con sus metas rotas. ¿Y qué se podía decir de Fubuki? Ella simplemente le agradeció al doctor y se fue usando su don el peliverde para irse antes de quebrarse. Ella sentía demasiada tristeza, dolor, frustración, negación y impotencia. Se esforzó demasiado para poder anular la orden de alejamiento para por fin estar al lado de Izuku y cuando lo logra, se entera que va a morir dentro de 5 años. Podrá ser una heroína de tan alto rango y de renombre, pero eso no hace que sea alguien sin sentimientos. Adentro del Chaketrix. Shiba. Ok, ¿quién de ustedes sabe cómo podemos cortarle el brazo a Izuku? Diría con demasiada seriedad. Ashra. Espera, ¿en serio piensas que cortándole un brazo se salvará? Diría con los ojos en blanco. Geopatra. Pues si le cortamos el brazo donde tiene el Omnitrix, la pequeña Eri podría usar su don y salvarlo, porque ni de chiste la cirugía funcionaría, diría cruzada de brazos. Liz. Es cierto, el Omnitrix detectaría la cirugía como un intento de asesinato al portador y lo transformaría en cualquier especie apta para que no le abran la piel, diría con demasiada frustración. Megar. Y no hay una especie aquí que pueda curarlo, diría tratando de encontrar una solución. En una cápsula llena de electricidad azul, se veía que algo se movía. Afuera del Chaketrix. Los dos peliverdes habían llegado al hotel donde se hospedaban. La peliverde psíquica había dejado caer al peliverde en su cuarto. El nombrado estaba muy asustado y decaído, pensaba que ella le iba a reclamar y decirle que se fuera de su vida. Pero nunca se esperó que pasaría otra cosa. Fubuki. ¿Por qué? Diría en voz baja y sonaba quebrada. El pecoso solo bajó más la mirada.
Fubuki, ¿por qué? ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntaría con la voz quebrada. Izuku, ¿y yo? Yo pensé que si te enterabas, ya no querrías que fuera tu discípulo. Muy abatido, ya me habían diagnosticado con cáncer pulmonar unos días antes de ir a tu agencia, dijo con tristeza. Ella se quedó callada, mientras el pecoso continuó hablando. Izuku, al inicio me sorprendió bastante que usted, una gran y fantástica heroína, me hubiera cuidado cuando aún era un bebé y que quería que fuera su discípulo. Con lágrimas, me sentí feliz esa vez, ya que pensé que en verdad, alguien vio potencial en mí y me alegro bastante, que desde pequeño le importara a alguien además de mi madre, dijo con demasiada tristeza y con lágrimas. Varias lágrimas salían de la peli verde psíquica. Izuku. No le dije nada, porque quería pasar mis años de vida como si nada malo pasara y también, con una expresión bastante triste, porque pensé que si usted se enterara de mi condición, ya no querría que fuera su discípulo y que me reemplazaría por alguien mejor, alguien más digno que yo de ser su discípulo y, es interrumpido por la psíquica. Fubuki, yo jamás te reemplazaría. Con muchas lágrimas yo no quiero otro discípulo. A quien quiero es a ti. Diría estando de rodillas y con el cabello cubriendo sus ojos. Esto sorprendió al peliverde, pero ella siguió. Fubuki, todos estos años, desde que tu madre puso la orden de alejamiento de ti, no pude dejar de pensar en ti. La realidad es que, el motivo de que tu madre pidiera la orden de alejamiento, es porque creyó que era un peligro para ti, reveló con la voz quebrada. Esa revelación hizo que el pecoso abriera enormemente los ojos. Izuku, ¿qué? ¿Por qué mi mamá pensaría que eres una amenaza? Preguntaría temeroso. La psíquica solo suspiraría tratando de calmarse. Fubuki, después de todo, ibas a saber la verdad, pero creo que es mejor que te lo diga ahora, diría preparándose para revelar la verdad. Narra Fubuki cuando era muy pequeña, mi hermana y yo vivíamos en un orfanato en Musutazu. Mi hermana nunca me dijo cómo eran nuestros padres, solo me dijo que eran unos desgraciados que nos dejaron a nuestra suerte. No nos trataban tan mal en el orfanato. Mi hermana era bastante popular por su poderoso don de telequinesis. Era elogiada todos días, los niños, los trabajadores del orfanato, hasta desconocidos que iban al orfanato a adoptar niños o bebés. Cuando mi don despertó y que era el mismo que el de mi hermana, muchos creyeron que sería igual de fuerte que ella. Pero no. Era más débil. Y desde ese momento, era ignorada por todos, comparándome con ella y hasta algunos decían que no llegaría lejos. Aunque al menos ella no me abandonó y me ayudaba a entrenar mi don. Cuando entré a la escuela, pensé que podría tener amigos. Al inicio todo iba bien, pensé que tendría amigos, pero solo me he utilizado para acercarse a mi hermana. Siempre fue así, todos me veían como la sombra de la futura gran heroína Tatsumaki. Dejé de ser amable con los demás y era distante. Así fue durante 2 años. Cuando Tatsumaki cumplió los 14 años, logró encontrar un trabajo apartamento, que era cuidar niños pequeños por una buena suma de dinero. Ella creyó que sería un trabajo fácil para ella y que haría dinero fácil. Al inicio le fue muy bien, era muy pocas las veces que se quejaba de ese trabajo. Hasta que una vez, volvió muy molesta, diciendo que cuidó a un bebé muy insoportable y que no quería volver a cuidarlo. Aunque aceptó volver a cuidarlo, debido a que le pagarían el doble. Y como era un sábado ese día en que ella iba a trabajar, tuvo la brillante idea de traerme para que ambas cuidáramos al bebé. Al inicio no entendía por qué. Cuando llegamos a la residencia, ahí la conocimos, una mujer de cabello verde y una apariencia muy normal según Tatsumaki. Se presentó como Midoriya Inko y nos mostró dónde estaba el bebé que debíamos cuidar. En una habitación decorada con varios adornos de héroes, había una cuna. La señora Inko se había disculpado por pedir que cuidáramos de su hijo, pero ella al igual que su marido, estaban muy ocupados con el trabajo y debía irse de inmediato. Nos dejó un libro de lo que debíamos hacer para cuidar al bebé. Apenas la señora Inko se fue, Tatsumaki me dejó sola con el bebé, diciendo que si me encargaba de todo me daría una parte de la paga. Al inicio me enojé por ser arrastrada a cuidar un bebé. Escuché cómo empezaba a llorar el bebé. Me acerco a la cuna para verlo y la primera vez que lo vi, la verdad casi vomito arcoíris por lo adorable que era. Era un bonito bebé con 4 pecas en cada mejilla y con mechones verde en su cabecita. Su nombre era Izuku, si mal no recuerdo cuando la señora nos dijo cómo se llamaba. No sabía qué hacer para que dejara de llorar, hice de todo. Lo acuné, revisé si necesitaba un cambio de pañal o tenía hambre. Pero aún seguía llorando. Tuve una pequeña idea. Usé mi don en el bebé para hacerlo flotar en el aire.
Y por fin lo había logrado, el bebé dejó de llorar y empezó a reírse. Sentí alivio por verlo así. Luego llegó la hora de alimentarlo. No fue sencillo, se negaba a comer. Tuve la idea de usar otra vez mi don para alimentarlo y sorprendentemente, funcionó. Se veía muy feliz. Luego me entró la curiosidad, ¿cuánto tiempo llevaba de nacido el bebé? Le pregunto a mi hermana y me dijo que el bebé tenía como mínimo 3 o 4 meses de nacido. Al saber eso dejaba la incógnita que tenía, pues había algunas veces que el bebé abría un poco sus ojitos verdes. Seguí al pendiente de él meciéndolo y usando mi don para hacerlo levitar para diversión del pequeño y no volvió a llorar. Algo que sin duda sorprendió bastante a mi hermana, pues yo sí podía cuidarlo bien a diferencia de ella, que apenas trato de hacer algo, el bebé empezó a llorar. Una vez que lo volví a tener en brazos, dejó de llorar y se quedó dormido. Cuando la señora junto a su marido volvió, nos preguntó cómo estaba su bebé. Apenas lo vio dormido muy tranquilo, nos agradeció junto a su marido. Desde ese momento mi hermana cada vez que era contratada por la señora y el señor Midorilla para cuidar de su hijo, siempre me llevaba con ella para que me hiciera cargo. La verdad es que me había encariñado con el bebé, ya que cada vez que usaba mi don enfrente de él, ya sea para entretener o algo insignificante, quedaba maravillado. Con el pasar de los meses, éramos contratadas más a menudo, a tal punto que teníamos mucho dinero. Aunque el bebé empezó a estar muy apegado a mí. Cuando empezó a gatear, siempre iba a donde yo estaba, incluso intentó subir unas escaleras porque me vio subirlas. Pero un día que destacó, es cuando una amiga de la señora Inko, había venido con su hijo que era de la misma edad que el pequeño Izuku. Ella trató de que ambos bebés se llevaran bien. Pero el otro bebé, lo había empujado y empezó a llorar. Lo había visto e inmediatamente alejé al pequeño izquierdo de ese pequeño demonio. La señora se había disculpado y dijo que su hijo Katsuki, que era el nombre de su bebé, era algo brusco. Y mi hermana hizo un comentario de que debió heredarlo de ella. La mujer no se lo tomó bien y empezaron a discutir, era como ver a dos perros pelear. Con el pasar de los días, cada vez que cuidaba del bebé y aparecía esa mujer, hacíamos lo imposible para que ella no se acercara a él y menos su hijo. Una vez vi cómo quería cargar al pequeño peliverde y este empezó a llorar. Ella se veía dolida y frustrada. Y cuando el pequeño me vio, fue directamente hacia a mí, esto obviamente me alegró mucho, pues me preferiría a mí. La señora parecía sorprendida y celosa. Y así durante mucho tiempo. Cada vez que iba a la escuela, me esforzaba demasiado, para no tener nada pendiente y poder ir a cuidar del bebé. Pero llegó un día en que lo cambió todo. Mientras lo estaba cuidando, él había dicho sus primeras palabras que fueron: Izuku de 2 años. Mamá, dijo mientras miraba con felicidad a la peliverde psíquica más joven. Eso obviamente me sorprendió, él creía que era su mamá. Normalmente cualquiera no sabría qué pensar. Pero por dentro me sentí realmente feliz. No sabía el por qué, solo podía sentir esa felicidad. Cada vez que me iba, el pequeño se aferraba a mi pierna para que no me fuera. Empezó a ser rutina para mí, pero cada vez notaba como la señora Inko me veía como si le hubiera hecho algo muy horrible. Y pasó el momento que sin duda, fue el peor. Una vez que cuidaba junto a mi hermana al pequeño Izuku de noche. Yo estaba en el baño y escuchó como mi hermana gritaba mientras se escuchaba muchos ruidos. Cuando salgo del baño y voy a la cocina, veo a mi hermana usando su don en lo que parecía un ladrón mientras este se veía muy adolorido. Pero no estaba solo, otro que parecía tener un don de mutación que le daba el aspecto de un rinoceronte tenía al pequeño Izuku, mientras este pedía que lo soltaran mientras lloraba. El ladrón nos amenazó que si no nos rendíamos iba a matar al pequeño. Obviamente mi hermana y yo no hicimos caso y usamos nuestros dones en él y le terminamos arrancando por accidente el brazo con el que retenía al pequeño Izuku. Lo tomó en brazos y me alejó del sujeto mientras se retorcía del dolor mientras se desangraba. Esto obviamente nos impactó, no era nuestra intención hacer eso, bueno. Yo no tenía esa intención, solo me importaba la seguridad del pequeño. Tanta era nuestra preocupación, que habíamos bajado la guardia y el ladrón que había neutralizado Tatsumaki, usó su don que era disparar taladros. Lo había lanzado en mi dirección y yo con tal de que no le hiciera nada al pequeño Izuku, le devolví con mi telequinesis el taladro, pero me pasé y el taladro que era de un buen tamaño, partió a la mitad al ladrón. Terminamos cubiertos por su sangre. Caía al suelo exhausta, ya estaba a mi límite. Pero todo estaba bien, pude protegerlo y eso era lo importante. Pero alguien no lo vio de ese modo. La señora Inko había llegado y nos encontró a mí y a mi hermana cubiertas de sangre y a su hijo aferrado a mí mientras lloraba.
Fuimos llevadas a juicio, por supuestamente homicidio y uso ilegal de dones. Teníamos todo en contra, la señora Inco no nos creía y el único testigo que quedaba, era el sujeto con don de rinoceronte. Pero murió antes de llegar a un hospital por pérdida de sangre. A pesar de todo, logramos demostrar nuestra inocencia y catalogaron lo sucedido como defensa personal. Pero la señora Inco no estaba muy feliz y puso una orden de alejamiento a mi hermana y a mí. Ya no podía verlo. Ya no podía saber más del pequeño Izuku. Fin de la narración de Fubuki. Fubuki, los años pasaron y aún no te había olvidado, solo quería volver a saber de ti, si estabas bien, si no sufrías, si estabas en un buen ambiente de vida. Una de las tantas motivaciones que tenía para ser heroína, era para tener la influencia suficiente para deshacer la orden de alejamiento. Se pudo lograr gracias a que se descubrió que tu madre había matado en defensa personal al líder de la Yakuza. Con esa información, se me permitió revocar la orden de alejamiento, debido a que ella rompió una ley importante y estuvo consciente de todo. Y ahora estamos aquí, con una mirada triste, sé que debes pensar que es irreal y lo entiendo. No te pido que repudies a tu madre por eso, solo quiero que sepas la verdad y que eres muy importante para mí y no quiero volver a alejarme de tu vida, diría con dolor en su voz. Ella era reconocida por ser muy fría y calculadora, pero ahora, solo era una mujer que no quiere perder a un ser querido. El pecoso pasaba por varias emociones. Sentía mucha felicidad al saber que en verdad le importaba y mucho a la mujer que tenía enfrente de ella. Tristeza porque la mayoría la dejaban en el olvido. Pero no sabía qué sentir a respeto por saber lo que hizo su madre. No la odia, pero tampoco puede entender por qué hizo lo que hizo. Lo único que podía hacer, era esto. Un brillo verde había aparecido cegando a la nombrada. Y de un momento a otro, quedó con una cara en blanco y sus ojos se volvieron morados. Para después volver a la normalidad y estando frente a ella, estaba el peliverde transformado en fantasmático. Presionó varias veces el símbolo del Omnitrix hasta volver a la normalidad. Y apenas regresó a su forma humana, abrazó a Fubuki. Izuku. Y, yo, Sniff, lamento mucho, Sniff, que mi mamá te alejará de mí, Sniff, me hubiera gustado mucho, que hubieras seguido en mi vida, Sniff, estoy agradecido por ser tu discípulo y ser parte de tu vida, dijo mientras lloraba. La susodicha solo podía devolverle el abrazo, había logrado por fin lo que quería, tener el cariño del peliverde de vuelta. Era un bonito momento que nadie podía arruinar. Adentro del Chaketrix las aliens lloraban por la escena, aunque algunas, Bárbara y Spectra, no lloraban y se hacían las fuertes. Y dejaron que ellos tuvieran este momento. Continuará. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado. Originalmente iba a ser mucho más largo, así que decidí dividirlo en varias partes. Como 3 partes, siendo esta la primera parte. Pero bueno, esto es todo por ahora. No olviden darle like y dejar comentarios sobre el vídeo, que en serio me gusta ver sus comentarios sobre el fic y no los que piden nuevos capítulos. Bueno, ya sin más que decir. Yo me despido. Hasta pronto.